Buenos días a todos y bienvenidos a esta primera clase de la asignatura de riesgos específicos. Como ya os comenté anteriormente, yo soy profesor titular de dos asignaturas del programa, de planes de emergencia y autoprotección y de riesgos específicos, la asignatura que iniciamos hoy. El planteamiento de la clase de hoy es muy parecido al que hicimos en la primera clase de planes de emergencia y autoprotección. Es decir, hoy lo que vamos a hacer es introducir la asignatura, explicar qué es lo que estudiamos en ella, por qué estudiamos esos contenidos en la asignatura y bueno, tener una visión de conjunto de qué es lo que vamos a estudiar en ella que nos sirva un poco de guía durante todo el transcurso de las clases y ya tener una visión global de cuál va a ser el contenido que vamos a ir estudiando. Entonces vamos a dedicar una primera parte de la clase a hacer esa introducción. Como sabéis, yo en la introducción de la asignatura, aparte de hablar del contenido, del temario y demás, también me refiero a las tareas que tenemos que desarrollar. En la primera clase de planes de emergencia y autoprotección me detuve con más profundidad en lo que eran los pormenores más de andar por casa, de cómo afrontar las tareas. Hoy eso voy a hacerlo más rapidito porque está explicado en la primera clase y por tanto os remito a ella si queréis repasar algún aspecto, insisto, más práctico, ¿no? de las tareas, sin perjuicio de que hoy voy a recordar lo más importante. Y en lo que sí me centraré hoy en la segunda parte de la clase es empezar a analizar contenido que vamos a tener que tener en cuenta, sobre todo de cara al desarrollo del caso práctico de esta asignatura, de la asignatura de riesgos específicos, en el cual tenéis que llevar a cabo una planificación de la actividad preventiva. Y para poder realizar esa actividad de planificar la acción preventiva, pues tenemos que tener claros una serie de conceptos previos, que es a lo que me voy a dedicar a repasar y a explicar en esta. Digo repasar porque en principio eso donde lo vais a estudiar con más detenimiento es en la asignatura de la seguridad en el trabajo con el profesor Simal. Pero bueno, yo voy a dar algunas pautas fundamentales que sí o sí tenemos que tener muy claras para que a partir de ellas seamos capaces de desarrollar la planificación, que es lo que se nos solicita, ¿vale? Así que, bueno, en lo que es operativa, ya sabéis, yo os dejo el micrófono abierto, la cámara activa para que podáis compartirla y os animo a que cualquier duda que vaya surgiendo durante el transcurso de la exposición de la clase, pues me la vais planteando. No hace falta que esperéis, lo vamos viendo sobre la marcha y así se hace todo más dinámico. Así que también os recuerdo que en el momento en que yo comparto el chat lo dejo de ver, ¿vale? Así que por eso yo os animo a que podáis abrir el micro y plantear la consulta directamente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la introducción a la asignatura. Como ya comenté en la asignatura de planes de emergencia y autoprotección, yo por mi parte estoy encantado de que podáis hacer capturas de pantalla de las diapositivas que yo os propongo para uso personal, para estudiar, para repasar, para fijar conceptos, ¿vale? Lo único que luego, por favor, pues no las distribuyáis, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo está estructurada la sesión, esta primera parte de la sesión de hoy, que se organiza exactamente igual que la introducción a la asignatura de planes de emergencia y autoprotección. Lo que vamos a hablar primero es de qué contenido tiene esta asignatura, qué es lo que vamos a estudiar, qué objetivos pretendemos alcanzar con el estudio de estos contenidos, cómo estructuramos esto que tenemos que ver en el temario de la asignatura y finalmente pues nos referiremos a las tareas que se proponen para que desarrollemos en la asignatura. Es decir, el mismo esquema que seguimos en la asignatura de planes de emergencia y autoprotección en la introducción. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en la asignatura de riesgos específicos? Bueno, el propio nombre de la asignatura los está dando una pista
con respecto a qué tipo de contenidos vamos a estudiar. Evidentemente, como ya habéis podido ver, la asignatura de riesgos específicos que yo imparto se engloba en el bloque de seguridad en el trabajo. Por tanto, los riesgos específicos que vamos a estudiar aquí son riesgos vinculados netamente con la seguridad en el trabajo, ¿vale? Es decir, vamos a estudiar riesgos que no son de índole higiénica, ni ergonómica, ni psicosocial, que también son riesgos específicos, sino riesgos correspondientes a la disciplina de seguridad y que debemos de analizar de una manera específica en función de la importancia que tienen, pero tenemos que seguir una estructura un poquito especial. Entonces, eso es lo que voy a ir explicando ahora para que entendamos cuál es la estructura y la organización de los contenidos de la asignatura, ¿vale? Bien, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de riesgos específicos en este ámbito? Bueno, pues lo primero es que cuando estamos analizando cuáles son los riesgos laborales que nos podemos encontrar en una actividad laboral, tenemos que tener en cuenta distintos aspectos. Evidentemente, las tareas que uno lleva a cabo pues, suponen la posible aparición de determinados factores de riesgo que supongan o puedan llegar a materializarse en daños para los trabajadores, ¿no? También, por ejemplo, los equipos de trabajo que yo utilice, también en su caso los productos químicos que se empleen, etcétera. Pero quizá lo que primero destaca en lo que se refiere a la generación de los riesgos laborales, antes de que entremos a analizar las características específicas de un puesto de trabajo, es dónde se desarrolla ese trabajo. ¿Vale? Quizá esto es lo que de alguna manera nos va a marcar en gran medida muchos de los riesgos laborales a los que uno se puede enfrentar en su puesto de trabajo. Por ejemplo, os planteo, no tiene no es muy equivalente, por ejemplo, el trabajar en una oficina que el trabajar en un taller de cerrajería metálica. El propio entorno en el cual yo me encuentro ya me implica, no es que tengamos que minusvalorar los riesgos que haya en la oficina frente a los que haya en un taller. La cuestión está en que van a ser diferentes. Vamos a tener distintos tipos de riesgos. Por tanto, el dónde yo estoy desarrollando mi actividad influye. No es lo mismo trabajar en una obra que en un buque de pesca. No es lo mismo trabajar en una mina que trabajar en una cantera a cielo abierto. ¿Vale? Van a compartir algunos riesgos, pero también van a tener otros muy distintos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos tenemos que plantear desde el punto de vista del análisis de riesgos de una actividad laboral? Pues seguramente el primer gran eh, criterio que tenemos que seguir a la hora de plantear cómo yo voy a hacer mi análisis de los riesgos es, oye, ¿qué actividad se realiza? Y esto me lo marca en gran medida el centro de trabajo. ¿Es un centro de trabajo en un núcleo urbano, que es una oficina, es un restaurante, es un bar, o es un entorno industrial y es una empresa dedicada a la carpintería de madera, es una carpintería, una cerrajería metálica, es una empresa de fabricación envasado de productos químicos? ¿Qué tipo de actividad se realiza y en función de eso, qué características son esperables en el centro de trabajo? Bien, pues la normativa de prevención de riesgos laborales establece cuáles son las disposiciones que se tienen que cumplir en los centros de trabajo. Y en primer lugar, la referencia prioritaria que tiene un técnico de prevención en materia de lugares de trabajo es el Real Decreto de Lugares de Trabajo, ¿vale? El Real Decreto 486 del año 97, que regula cuáles son las condiciones de seguridad y salud que se tienen que cumplir en los centros de trabajo. Ahora bien, este Real Decreto excluye de su ámbito de aplicación determinadas actividades que tienen también centros de trabajo, como son, por ejemplo, las obras de construcción. Una obra es un centro de trabajo, en definitiva, porque un lugar de trabajo, porque estamos allí desarrollando nuestras tareas. También excluye de su ámbito de aplicación las actividades mineras y, evidentemente, tanto una mina subterránea como una cantera o una gravera, que son industrias extractivas, actividades extractivas a cielo abierto, son lugares de trabajo. También excluye de su ámbito de aplicación los buques de pesca, ¿vale? Y, por tanto,
esos lugares de trabajo los vamos a tener que analizar a partir de sus propias normativas. ¿Vale? Es decir, tenemos por un lado el reglamento de lugares de trabajo que aplica a la gran mayoría de los distintos tipos de lugares de trabajo que nos podemos encontrar, pero algunos que excluye los tenemos que analizar en base a sus normativas específicas, como son las obras de construcción. Entendamos el concepto de obra de construcción como un concepto muy amplio, porque obra de construcción, por obra de construcción se entienden muchas cosas, ya lo veremos en su momento. ¿Vale? Para empezar, una demolición, que parece todo lo contrario de una obra de construcción, bueno, pues es, por supuesto, tiene la consideración de obra, ¿vale? Las actividades mineras tienen su propia normativa que tendremos que analizar y los buques de pesca también tienen su propia normativa. ¿Qué se analiza cuando uno está estudiando los riesgos que puede haber en los lugares de trabajo? Pues fundamentalmente aquellas condiciones de los lugares de trabajo que de alguna manera me puedan generar riesgos. ¿Y qué tipo de condiciones pueden ser estas? Pues, por ejemplo, las condiciones estructurales, como puede ser el diseño estructural, como puede ser el diseño de las escaleras, de las rampas, de los medios de acceso, las anchuras de las puertas, las anchuras de los pasillos, todas aquellas condiciones que de alguna manera puedan conllevar la aparición de posibles factores de riesgo. Las ventanas, los vanos de iluminación, las características que tengan que cumplir. Fijaos, el reglamento de lugares de trabajo nos habla, por ejemplo, también de las instalaciones en los lugares de trabajo, nos habla de las condiciones de instalación eléctrica, nos habla de las condiciones de protección contra incendios, nos habla de las vías y salidas de evacuación. Ahora bien, con respecto a este tipo de condiciones, de las instalaciones, de los medios de protección contra incendios y demás, el reglamento da nociones muy básicas. ¿Vale? Porque tenemos normativas específicas que nos regulan estos aspectos. Tenemos el Código Técnico de la Edificación, el Documento Básico de Seguridad contra Incendios, el Código Técnico de la Edificación en el Documento de Seguridad en la Utilización, que nos habla específicamente de condiciones de seguridad, de condiciones estructurales de seguridad de las edificaciones, y en el ámbito industrial tenemos el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales que nos establece esos requisitos, ¿no? Pero eso no obsta que hay unos mínimos, y hay unos mínimos que se tienen que cumplir, que los regula el reglamento de lugares de trabajo. El reglamento de lugares de trabajo, como mucha de la normativa de riesgos laborales, se centra también en aspectos de la utilización, ¿vale? Desde este punto de vista, por ejemplo, ¿qué me va a decir? Pues que los pasillos tienen que estar despejados, que las vías de evacuación tienen que estar practicables, es decir, cosas que, si bien son de sentido común, eh, quedan reflejadas en el reglamento, ¿no? Como principios básicos de seguridad que se tienen que cumplir. Por tanto, estos reglamentos, ¿qué es lo que hacen? Y en el mismo sentido, de alguna manera, se establece las condiciones de seguridad en las obras, teniendo en cuenta sus particularidades, ¿no? Evidentemente, en las actividades mineras y en los buques de pesca. Entonces, en cada uno de estos ámbitos, la normativa lo que hace es precisar qué condiciones de seguridad mínimas se tienen que cumplir en cada uno de estos emplazamientos que tienen la consideración de ser un lugar de trabajo, un lugar donde los trabajadores desarrollan su actividad y que en tanto que están allí presentes, pues lógicamente puede implicar la presencia, la aparición de riesgos para su seguridad y salud. ¿Vale? Entonces, eso es uno de los aspectos que vamos a estudiar en esta asignatura. Del hecho de que existan lugares de trabajo, es decir, centros en los cuales nosotros desarrollamos nuestra actividad, léase una oficina, un taller, una obra, una cantera, lo que sea, puede presentarse una situación específica que contempla la normativa de riesgos laborales, que es lo que se llama la concurrencia. ¿Y esto de la concurrencia qué es? Bueno, pues la concurrencia ocurre, valga la redundancia, cuando tenemos presentes trabajadores de más de una empresa y o trabajadores autónomos. ¿Vale? De tal manera que cualquier combinación de trabajadores de distintas empresas y o trabajadores autónomos o solo distintos trabajadores autónomos presentes en un centro de trabajo tiene la consideración de una situación en la que se produce concurrencia de actividades en un centro de trabajo. Y esta concurrencia de actividades es la que desencadena
la necesidad de que se establezcan medidas de coordinación de actividades empresariales. La famosa CAE, que seguramente alguno de vosotros habrá escuchado en algún momento, ¿vale? La coordinación de actividades empresariales se activa en el momento en que existe concurrencia. ¿Qué implica la concurrencia? Pues como estamos diciendo que lo que ocurre al concurrir trabajadores de lo que ocurre al existir concurrencia es que tenemos presencia de trabajadores de distintas empresas y o trabajadores autónomos. Esta presencia simultánea de trabajadores que al pertenecer a distintas empresas o profesionales que ejercen su actividad profesional directa, autónomos, en un mismo centro de trabajo, pero evidentemente cada uno con sus objetivos, su finalidad y su actividad profesional específica, pueden producirse interferencias o interacciones no deseadas que generen la aparición de nuevos riesgos o que riesgos que ya existían se vean modificados o agravados por el hecho de que se produce esta concurrencia de actividades. ¿Dónde se ve muy bien el efecto que tiene la concurrencia? En la construcción. En la construcción tenemos la presencia simultánea de muchos oficios distintos y evidentemente cada uno de ellos está desarrollando sus propias actividades en la obra, ¿vale? El hecho de que estemos desarrollando de forma simultánea distintas actividades en la obra puede conllevar que haya interferencias que generen esos nuevos riesgos o que riesgos que ya de alguna manera existían se vean exacerbados por el hecho de que tenemos allí presentes trabajadores de distintas empresas o trabajadores autónomos. ¿Qué prevé, por tanto, la normativa? Prevé que en estas situaciones se establezcan unas medidas de coordinación que garanticen que esa concurrencia, si desencadena estas situaciones de posibles interferencias, nuevos riesgos o modificación de los riesgos existentes, se implanten acciones específicas destinadas a mitigar estas situaciones. Por tanto, la coordinación de actividades empresariales es algo que el técnico de prevención tiene que tener muy presente desde el punto de vista de ser capaz de detectar cuándo se producen situaciones de concurrencia y la necesidad de adoptar estas medidas de coordinación. Por ejemplo, una empresa que se dedique a cualquier actividad, la que se nos ocurra, una oficina, un restaurante, un hotel, que tiene contratada a una empresa que se encarga de realizar el mantenimiento de los medios de protección contra incendios. Lógicamente, el trabajador o los trabajadores de esta empresa de mantenimiento, de los extintores, bocas de incendio, etcétera, se van a desplazar al hotel a realizar las actividades de mantenimiento. A partir de ese momento, ¿qué tenemos en ese hotel? Una situación de concurrencia. Tenemos, por un lado, los trabajadores del hotel y por otro lado tenemos a los trabajadores de una empresa externa que vienen a hacer unas tareas, que son, en este caso, los trabajadores de la empresa de mantenimiento de los medios de presión. Imaginaos que este hotel también tiene además una caldera. Bueno, pues los trabajadores que vayan a hacer el mantenimiento de la caldera son trabajadores externos al hotel, normalmente, y por tanto vamos a tener también una situación de concurrencia cuando esos trabajadores vayan a realizar esas tareas. Imaginaos una gran empresa de logística. Una gran empresa de logística va a tener sus propios trabajadores en las líneas de preparación de la paquetería, pero normalmente el reparto lo van a realizar otros trabajadores que generalmente van a ser o bien pertenecientes a otras empresas, empresas de transporte o directamente trabajadores autónomos. Por tanto, en el momento en que estos trabajadores acudan al centro de trabajo a recoger la paquetería que tienen que distribuir, está produciendo una situación de concurrencia en el centro de trabajo de la empresa de logística. ¿Vale? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la concurrencia es algo muy frecuente, no es algo que pase muy de vez en cuando. La concurrencia está presente en muchísimas actividades. Por tanto, tenemos que tener la previsión de reconocerla y de analizarla para determinar cómo tenemos que aplicar las acciones que nos establece la normativa. A este respecto, conviene que mencionemos ya que existen fundamentalmente dos formas de gestionar la coordinación de actividades empresariales. Una corresponde a las obras. En las obras, la propia normativa de obras de construcción, el Real Decreto 1627 y la ley y el reglamento de la subcontratación, nos regulan
cómo se tiene que gestionar la coordinación de actividades en el ámbito de las obras. Insisto, entendiendo el concepto de obra de construcción muy abierto, porque hay muchas cosas que caben en el concepto de obra. Y por otro lado, todo el resto de posibles situaciones de concurrencia que nos podamos encontrar. ¿Vale? Cualquier otra situación de concurrencia distinta a la que nos viene dada por una situación de una obra se gestionará a través del Real Decreto de Coordinación de Actividades Empresariales, el Real Decreto 171 del 2004, ¿vale? Que es el que desarrolló directamente el artículo 24 de la Ley de Prevención, que es el que nos habla de coordinación. Y este reglamento, el Real Decreto 171, lo que nos dice en una de sus disposiciones finales es: todo este reglamento es aplicable a cualquier actividad laboral, pero en el ámbito de la construcción tenemos que estar específicamente a lo que nos dice el Real Decreto 1627 y demás normativa de construcción, ¿vale? Por tanto, por eso es importante que tengamos ya en la cabeza que cuando hablemos de coordinación de actividades empresariales tenemos que tener presente el ámbito en el que yo me muevo. Siempre que la actividad tenga que ver con construcción, que sea una obra, voy a tener que tirar por la normativa de construcción para gestionar la coordinación. Mientras que en cualquier otra actividad voy a tener que ceñirme o voy a tener que seguir la normativa de coordinación de actividades empresariales regulada por el Real Decreto 171 de 2004, ¿vale? Es importante. Vale, pregunta Juan Ignacio, las ETTs. Las ETTs son un supuesto específico y no son coordinación hasta cierto punto. No son coordinación desde el punto de vista de que es que a todos los efectos, un trabajador de una ETT no es un trabajador ajeno, es un trabajador de la empresa. Hay un reglamento específico de empresas de trabajo temporal. Es muy importante que este reglamento lo conozcamos, ¿vale? En el reglamento específico de empresas de trabajo temporal, lo que se dice es que cuando una empresa contrata a trabajadores de una ETT, si bien, por supuesto, los trabajadores de la ETT vienen cedidos a través de la ETT, a todos los efectos tienen los mismos derechos y las mismas garantías que los trabajadores de la propia empresa que los contrata, ¿vale? Por tanto, no es tanto una situación de coordinación como una situación de cesión de trabajadores y que tiene su propia regulación, ¿vale? Entonces es muy importante que para los supuestos de presencia de trabajadores de ETT, a lo que acudamos es, evidentemente tiene que haber una coordinación entre la ETT y la empresa que contrata a estos trabajadores, ¿no? Eso es lógico. Pero os digo, no tienen el concepto de trabajadores ajenos, tienen el concepto de trabajadores propios de la empresa, ¿vale? Que los está contratando, lo cual, si os fijáis, tiene bastante sentido. Y es que eh, es verdad que cuando hay concurrencia de actividades, la empresa que viene a hacer las tareas puede tener una actividad similar a la de la empresa titular del centro de trabajo. Por ejemplo, el caso que yo he puesto de la empresa logística. La empresa logística que contrata a su vez a los transportistas que son trabajadores autónomos o trabajadores de otra empresa, hay una vinculación clara en lo que se refiere a las actividades que hay ahí, pero en el caso de la empresa de mantenimiento de los medios de protección, por ejemplo, pues las actividades son netamente distintas. Pero claro, cuando tú contratas a alguien de una ETT no le contratas por una actividad distinta, le contratas para tu actividad, porque vas a cubrir un puesto de trabajo de tu empresa. ¿Vale? Es importante que hagamos esa precisión, ¿vale? Es decir, cuando yo contrato a alguien de ETT, le contrato como si fuera un trabajador mío. Y de hecho es que a todos los efectos es un trabajador mío, ¿vale? Tengo que velar porque, si bien la formación y el reconocimiento médico, el examen de vigilancia de salud se lo hace la ETT, la información, el análisis de los riesgos del puesto de trabajo, la dotación de los medios de protección le corresponden a la empresa usuaria. ¿Vale? Y en definitiva, quien tiene la responsabilidad de velar porque el trabajador cuente con su examen de salud en vigor, con la formación específica y demás, aunque le corresponda impartirlas como tal y gestionarlas a la ETT, es la empresa usuaria también. ¿Vale? Es decir, que a todos los efectos no deja de ser un trabajador de la empresa usuaria, ¿vale? Es un supuesto bastante em, específica en ese sentido, ¿vale? Bien. Em,
Si alguien preguntaba a una empresa que tiene autónomos, claro, si tú tienes, cuando hay que tener en cuenta también, y eso lo veremos cuando hablemos de la coordinación, cuando existen relaciones contractuales entre las empresas y o los trabajadores autónomos. Cuando existen relaciones contractuales, entra en juego también el concepto del empresario principal. ¿Vale? Y empresario principal es aquel que contrata a otros para desarrollar actividades de su propia actividad. Y a partir de ese momento se activa el deber de vigilancia de la ley de prevención. ¿Vale? Y el deber de vigilancia lo que quiere decir es que la empresa que contrata a los demás trabajadores, ¿vale? Tienen en cuenta, es tanto la actividad como el tipo de contratación. ¿Vale? Eso lo vamos a ver detenidamente. Hay que tener en cuenta las dos cosas. El tipo de actividad que desarrolla la empresa y el tipo de contratación que se hace y si para lo que se contrata a la empresa es propia actividad o no, lo cual estudiaremos. ¿Vale? Tampoco nos vamos a adelantar mucho ahora porque ya es entrar en temario puro y duro, ¿no? Ahora lo que quiero es dar una visión general, pero que nos suene que tanto la actividad que se desarrolla como el tipo de relación contractual, si existe, porque a lo mejor no la hay, simplemente están allí directamente los trabajadores concurriendo. Imaginaos en un centro comercial en el que tenemos distintas marcas que tienen a sus trabajadores y la vinculación entre una y otra empresa que concurre no es más que el hecho de estar concurriendo y no hay una relación contractual entre ellas. ¿Vale? Eso también se puede dar. ¿Vale? Entonces, hay que analizar todo. Y no por el hecho de que no exista una relación contractual, eh, deja de haber la necesidad de hacer coordinación, ¿eh? Es decir, la concurrencia es lo que marca la necesidad de hacer coordinación. El hecho de estar presentes allí. Ahora bien, es verdad que en función de las posibles relaciones contractuales que haya entre las empresas y los trabajadores autónomos que concurren, las medidas de coordinación van a tener que ser más o menos relevantes, ¿vale? En función de ese tipo de situaciones específicas que se vayan presentando. Pero que no es necesario que existan relaciones contractuales para el hecho de que por concurrir tengamos que adoptar medidas de coordinación. Eso es importante que lo tengamos claro también. Bien, ¿qué más tenemos que estudiar en esta asignatura? Aparte de lo relativo a analizar en conjunto las características de los centros de trabajo y las posibles situaciones de concurrencia de actividades que podemos encontrarnos en ellos, tenemos que estudiar también determinadas áreas de los lugares de trabajo que nos vamos a poder encontrar en nuestra actividad como prevencionistas y que tienen una consideración especial desde el punto de vista de la prevención. ¿Y cuáles son estos emplazamientos o lugares que tienen esta consideración especial? Pues para empezar, las áreas clasificadas como de riesgo de presencia de atmósferas explosivas. ¿Y qué es eso de una atmósfera explosiva? Pues una atmósfera explosiva es la mezcla de una sustancia combustible con el aire en unas proporciones tales que si se aporta una fuente de ignición no se produce un incendio, sino que se produce una explosión. ¿Vale? Y entonces, claro, las consecuencias son todavía más graves que en el caso de producirse un incendio. Hay muchísimos ejemplos de atmósferas explosivas y es algo bastante más frecuente de lo que a priori nos podríamos imaginar. Por ejemplo, las gasolineras, las estaciones de servicio, son todas ellas emplazamientos clasificados ATEX. Si os fijáis, si vais a echar gasolina o gasóleo a una estación de servicio, por algún lado veréis esta señal, la señal X. ¿Por qué tienen las gasolineras esta señal? Porque los surtidores, los venteos de los depósitos de combustible son zonas clasificadas ATEX. Por eso pone allí que está prohibido fumar, pone que está prohibido utilizar el teléfono móvil, etcétera. ¿Vale? Porque en el entorno de las zonas de los surtidores, de los venteos de los depósitos y demás, y las bocas de alimentación de los tanques subterráneos, tenemos zonas clasificadas ATEX. Pero no excluye esto otras muchas zonas, como puede ser, por ejemplo, si yo tengo una caldera de gas,
El entorno de la caldera de gas es una zona clasificada como de riesgo de atmósferas explosivas, ¿vale? Si yo tengo un almacenamiento de cualquier líquido inflamable, ese almacenamiento va a tener que ser estudiado desde el punto de, imaginaos un tanque de almacenamiento de etanol o de metanol, ¿vale? Que es un líquido inflamable. Bueno, pues ese emplazamiento va a ser una zona clasificada. Pero también existe la posibilidad de que materias sólidas finamente pulverizadas, fundamentalmente metálicas u orgánicas, generen atmósferas explosivas. Por ejemplo, el cacao, el café, el azúcar, todos ellos forman atmósferas explosivas en suspensión, ¿vale? Por tanto, las industrias dedicadas a la fabricación y almacenamiento envasado de este tipo de productos van a tener emplazamientos clasificados ATEX. También nos encontramos zonas ATEX, por ejemplo, en fábricas de piensos para fabricación de piensos para alimentación animal. Por lo mismo, porque estamos hablando de sustancias orgánicas finamente pulverizadas que se pueden poner en suspensión y formar atmósferas explosivas. Las carpinterías de madera. ¿Vale? Las carpinterías de madera, específicamente los silos donde se almacena el polvo extraído del proceso de mecanizado de la madera, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, son zonas clasificadas ATEX, ¿vale? Porque existe almacenamiento. Profesor. Las zonas de... Sí, Disculpe, y las zonas donde específicas donde cargan las carretillas también, ¿no? claro, la carga Ajá. de baterías de carretillas elevadoras, el electrolito de las baterías, al calentarse el electrolito durante el proceso de carga desprende hidrógeno y el hidrógeno forma con el aire atmósferas explosivas también, eso es, son Y algo emplazamientos que, clasificados ATEX. o sea, ¿eso tiene alguna regulación? Porque es que he visto en Sí, empresas que tienen una, o sea, tienen unas zonas específicas donde se cargan las carretillas y otra está libre al aire, o sea, está sin delimitar ni nada, sino que tienen los cargadores allí. sí, tienen lo que tiene la normativa, hay un Real Decreto específico que vamos a estudiar en esta asignatura, el Real Decreto 681 de 2003, si no recuerdo mal, que es el reglamento de atmósferas explosivas, y entonces este reglamento lo que te dice es que tienes que analizar cuál es el riesgo, ¿vale? De que se formen estas atmósferas explosivas y en función de ello establecer las acciones preventivas correspondientes, ¿vale? Eso es una de las cosas que vamos a estudiar en la asignatura. ¿Vale? Es decir, que hay muchos tipos de atmósferas explosivas, que no es muchos posibles atmósferas explosivas que nos podemos encontrar. Los fosos de reparación de vehículos, ¿vale? Son emplazamientos que están entre espacio confinado y atmósfera explosiva, que ahora vamos a hablar de los espacios confinados. Las cabinas de pintado en los talleres de chapa, ¿vale? Las cabinas de pintado de vehículos son emplazamientos ATEX también. ¿Vale? Las salas de preparación de las mezclas de pinturas de los talleres de reparación de vehículos de la chapa son emplazamientos clasificados ATEX, ¿vale? Es decir, que tenemos muchos emplazamientos en realidad que podemos determinar como que están clasificados como potencialmente generadores de atmósferas explosivas. Luego tenemos los espacios confinados. ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, pues los espacios confinados se caracterizan por ser emplazamientos que cumplen varias condiciones. Y esas condiciones son, la primera, que no están normalmente pensados para ser ocupados por las personas de forma habitual, sino que la presencia de las personas en ellos suele ser esporádica. Segundo, que además los medios de acceso y permanencia en este tipo de emplazamientos no son los más idóneos, ¿vale? No tienen una puerta por la cual yo pueda entrar a hacer, normalmente, una puerta para la cual yo pueda acceder, sino que normalmente pues tengo una boca de hombre, tengo una aberturita por la cual yo puedo acceder al interior. Y además tienen unas deficientes condiciones de ventilación, lo cual implica que en el interior de estos emplazamientos yo me puedo encontrar atmósferas peligrosas para la seguridad de las personas. De tal manera que me puedo encontrar situaciones en que la atmósfera dentro de estos espacios esté suboxigenada, es decir, que no haya suficiente oxígeno y por tanto una persona que acceda al interior pueda perder el conocimiento y producirse la muerte en pocos minutos por no tener oxígeno disponible para respirar en cantidad suficiente. Me puedo encontrar, perdón, una atmósfera tóxica,
que haya una acumulación, una concentración de agentes químicos que puedan producir la intoxicación de las personas que acceden al interior. O me puedo encontrar la acumulación de sustancias combustibles que me generen una atmósfera inflamable o explosiva, es decir, ¿me puedo encontrar una atmósfera explosiva, una ATEX en el interior de un espacio confinado? Sí, perfectamente. ¿Vale? No son excluyentes. Yo me puedo encontrar perfectamente una atmósfera explosiva dentro de un espacio confinado. Ahora bien, ¿todos los espacios confinados van a tener atmósferas explosivas? No necesariamente. ¿Puedo encontrar un espacio confinado con una atmósfera explosiva? Sí, me lo puedo encontrar. ¿Vale? ¿Las atmósferas explosivas solo se encuentran dentro de espacios confinados? No. Hay atmósferas explosivas dentro de espacios confinados y fuera de espacios confinados. ¿Vale? Pero pueden coincidir. Perdona. Sí. Un ejemplo de un espacio confinado podría ser, por ejemplo, dentro de una bodega donde se destila el alcohol. Sobre todo los tanques, ¿vale? Los depósitos de vino, ¿vale? Es que, por ejemplo, de donde yo soy se destila mucho orujo y ha habido Ujú. muchas personas que han fallecido por entrar dentro y porque al final Claro, del oxígeno. sí, sí, eso es, claro, eso es. Los tanques de las bodegas son espacios confinados, ¿vale? En los cuales, por los procesos de destilación, por los procesos de fermentación de los alcoholes y demás, se puede producir la presencia de tóxicos, se puede reducir la concentración de oxígenos por los propios tratamientos que se tienen que hacer para inertizar la atmósfera de los depósitos para que no para cuando se detiene el proceso de fermentación también existen riesgos. Es decir, que las bodegas son ejemplo paradigmático de emplazamientos con espacios confinados, ¿vale? En los cuales se pueden producir este tipo de accidentes. Las alcantarillas son espacios confinados porque pueden ser muy extensas, pueden tener podemos tener una red de kilómetros y kilómetros de alcantarillado, pero no está bien ventilado, ¿vale? Los pozos, el interior de cualquier tipo de tanque o depósito que se os ocurra, al que haya que acceder, el interior de calderas, que haya que acceder a hacer mantenimiento, verificación, limpieza, el interior de fosas sépticas, ¿vale? Todo lo que se os ocurra, que sea un emplazamiento que, insisto, normalmente no está dedicado a que haya una presencia habitual de personas. Si se accede de vez en cuando porque hay que hacer alguna tarea allí, que no tiene unos adecuados medios de acceso y permanencia y que además tiene unas deficientes condiciones de ventilación, pues es susceptible de ser considerado un espacio confinado en el cual tenemos que adoptar una serie de actuaciones específicas. Y me faltaba, comentado, la presencia de sustancias combustibles o inflamables y también se puede producir la sobreoxigenación. Es decir, el enriquecimiento en oxígeno. El enriquecimiento en oxígeno no es exclusivo, un riesgo exclusivo de los espacios confinados. Un ejemplo muy conocido de sobreoxigenación se produce, por ejemplo, en los hospitales. Los hospitales tienen que tener suministro de oxígeno. Bueno, pues un enriquecimiento excesivo por una fuga, por ejemplo, de oxígeno, ¿qué es lo que hace? Que facilita la combustión. ¿Vale? El oxígeno como comburente que es, y eso lo estudiaremos en la asignatura de planes de emergencia y autoprotección, facilita la combustión. Por tanto, si yo enriquezco mucho una atmósfera en oxígeno, lo que hago es que facilito que los materiales combustibles que allí existan ardan. ¿Vale? Incremento la facilidad de que se produzca un incendio, en definitiva, ¿no? Pues esto mismo puede ocurrir en el interior, en el emplazamiento confinado, agravándose el riesgo. Un sector paradigmático donde tienen este problema es el sector naval. ¿Vale? En el sector naval, como sabéis, los buques se construyen ex profeso haciendo muchos compartimentos en el interior del buque con la finalidad de que cualquier daño del casco en el cual se produzca una vía de agua, existan compartimentos que pueden hacerse estancos unos de otros para prevenir que el agua pueda invadir en los distintos compartimentos muy rápido y que el buque se hunda en poco tiempo, ¿no? Para retardar el hundimiento, en definitiva. Entonces, ¿qué pasa en estos emplazamientos? Pues que cada uno de esos compartimentos que se pueden hacer estancos, precisamente por el hecho que es fácil hacer los estancos, eso que nos está indicando que la ventilación no es la más adecuada. Pues en los procesos de construcción de los buques o de mantenimiento y reparación de los buques,
Si se utilizan, por ejemplo, por supuesto pueden ser espacios confinados por otras muchas cuestiones, ¿no? Porque podemos tener acumulación de tóxicos, etcétera. Pero en las reparaciones que se hagan, si utilizan equipos que utilicen oxígeno, como equipos de soldadura oxiacetilénica, se pueden producir fugas de oxígeno que enriquezcan la atmósfera en oxígeno y se agraven la posibilidad de que se produzcan incendios, ¿vale? Hola, José Luis, una duda, pero el tema del que acabas de comentar de la sobreoxigenación y que un ejemplo son los hospitales, pero ahí no, o sea, no Ahí estaríamos no, pensando en un espacio confinado, ¿no? no, 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 por eso digo, he comentado que la sobreoxigenación no es exclusiva de los espacios confinados, Ah, vale, pero que vale, evidentemente en un espacio confinado se agrava, claro. vale, Se agrava entendido. porque antes se reconcentra el oxígeno al tener un espacio. Sí, Si yo tengo un escape en un espacio confinado, lógicamente más pronto voy a saturar el espacio que si es un emplazamiento más abierto. Pero incendios en hospitales por escapes de oxígeno se han producido, ¿eh? Sin ser un espacio confinado. sí, vale, vale, gracias. ¿Vale? Nada. Vale, eso en cuanto a los espacios confinados. Por tanto, en estos espacios, ¿qué es lo que habrá que hacer? Pues tendremos que establecer toda una serie de acciones destinadas a prevenir que se produzcan accidentes en este tipo de espacios, ¿vale? Entonces esto lo estudiaremos. Aparte de estos riesgos que son los ligados a la atmósfera interior de los espacios confinados, también tenemos riesgos que están más vinculados con las condiciones físicas del espacio confinado y desde este punto de vista pues nos podremos encontrar riesgos más transversales en el interior de los espacios confinados, como puede ser riesgos de caída de altura, riesgo de caídas al mismo nivel, riesgos de atrapamiento, choques o golpes, ¿vale? Es decir, riesgos que van a tener más que ver con las condiciones para poder acceder y transitar por este tipo de emplazamientos que los propios ligados a las características de la atmósfera que tienen, ¿vale? Pero bueno, todo ello lo estudiaremos. ¿Y qué más vamos a estudiar en este apartado? Pues también vamos a analizar los riesgos derivados de las instalaciones que yo me pueda encontrar en un lugar de trabajo. ¿Y a qué nos referimos con instalaciones industriales? Bueno, pues nos referimos a aquellas instalaciones que nos podemos encontrar en los lugares de trabajo y que tienen una normativa reguladora del Ministerio de Industria que establece cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir en ellos. ¿A qué tipo de instalaciones me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, tanto las instalaciones de baja tensión, que están reguladas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, como los centros de transformación, que tienen su propio reglamento, como las instalaciones de alta tensión, que tienen su propio reglamento también. Las instalaciones petrolíferas, ¿vale? Antes poníamos el ejemplo de atmósfera explosiva de las instalaciones, de las estaciones de servicio, pero no es el único tipo de instalación petrolífera que nos podemos encontrar en una actividad. Nos podemos encontrar tanques de almacenamiento de combustibles para consumo propio. Imaginaos una empresa que tiene carretillas elevadoras térmicas, que tiene que abastecer o que tiene su propia flota de vehículos y entonces al tener su propia flota de vehículos lo que tiene es un tanque de almacenamiento de gasoil en sus propias instalaciones. Bueno, pues evidentemente eso es una instalación que tiene una regulación industrial que indica cómo tiene que estar constituida y cómo tiene que ser mantenida y conservada, ¿no? ¿Qué más tipos de instalaciones nos podemos encontrar? Instalaciones de gas, ¿vale? Instalaciones de suministro de gas para hornos, instalaciones de suministro de gas para suministro de calderas, instalaciones de almacenamiento de bombonas de gas, ¿vale? Eso también lo vemos en las gasolineras, si os habéis fijado. En las gasolineras habréis observado que muchas de ellas venden botellas de butano de propano y tienen unas jaulas especiales, que es donde tienen almacenadas las bombonas, ¿vale? Porque así es como lo pauta el reglamento correspondiente. Igual hay centros dedicados exclusivamente al almacenamiento de las bombonas, ¿vale? Que cumplen cumplen las condiciones, son instalaciones industriales a la par que atmósfera, emplazamientos ATEX, ¿vale? Porque si se produce un escape en las bombonas, os imagináis la que se puede liar ahí, ¿vale? Em, ¿Qué más? Instalaciones de almacenamiento de productos químicos, almacenamiento de productos inflamables, almacenamiento de productos corrosivos, almacenamiento de productos tóxicos, almacenamiento de productos comburentes, ¿vale? Pues tienen sus propias reglamentaciones, etcétera. Instalaciones de aire comprimido, ¿vale? Aparatos y equipos a presión, bueno, pues tienen sus propias reglamentaciones. Las instalaciones térmicas en los edificios, las instalaciones de agua caliente, las instalaciones de calefacción, las instalaciones de placas solares, ¿vale? Pues todo está regulado por reglamentos y que en definitiva
también van a estar presentes en las instalaciones. Las instalaciones de refrigeración susceptibles de ser fuentes generadoras de legionela, por ejemplo. ¿Vale? Los condicionadores evaporativos, las instalaciones de agua, ¿no? En las cuales pueda proliferar la legionela. Bueno, pues tienen sus propias normativas reguladoras que tenemos que también tener presentes. Este tipo de normativas, sobre todo las que emite el Ministerio de Industria, lo que establece son los requisitos para el diseño, instalación y puesta en funcionamiento de estas instalaciones, junto con las condiciones de mantenimiento e inspección periódica a las que tienen que ser sometidas. Por tanto, el técnico de prevención lo que sí tiene que tener muy claro es que tiene que ser capaz de identificar estas instalaciones en los lugares de trabajo y además tiene que por lo menos saber cuáles son las operaciones de mantenimiento, revisión e inspección que hay que hacerlas a este tipo de instalaciones, no para hacerlas él, pero sí para revisar y comprobar que estas revisiones e inspecciones y operaciones de mantenimiento de las instalaciones se están realizando en tiempo y forma. ¿Vale? Es la manera de, evidentemente el técnico de prevención no puede ser un especialista en absolutamente todos los tipos de instalaciones y saber él hacer el mantenimiento de de todos los tipos de instalaciones. No se espera de eso del técnico. Pero sí se espera del técnico el que las tenga identificadas y el que tenga controlado que de las distintas instalaciones que existen en el lugar de trabajo se hagan las preceptivas operaciones de revisión, mantenimiento y conservación e inspección. ¿Vale? Eso sí, tiene que ser competencia del técnico. Si la zona ATES está confinada dentro de una máquina, ¿cómo afecta al riesgo de instalación? Como diga la evaluación. ¿Vale? Evidentemente, en una instalación sometida a el riesgo de atmósferas explosivas, habrá que ver cómo afecta la zona afectada por la atmósfera explosiva al entorno. ¿Vale? Eso lo dice la evaluación de riesgos que hay que hacer. Hay que hacer una clasificación de las zonas y hay que hacer un análisis de la presencia de fuentes de ignición y en función de eso hay que establecer las acciones preventivas. ¿Vale? Eso depende de la casuística de cada caso. ¿Qué más tenemos que analizar en esta asignatura? Bueno, pues tenemos que analizar, aparte de los riesgos vinculados a, como hemos visto, atmósferas explosivas, a espacios confinados e instalaciones industriales, vamos a estudiar algunos riesgos que son especialmente significativos desde el punto de vista de la seguridad. Y estos riesgos son fundamentalmente los ligados, en primer lugar, a los equipos de trabajo. Hay un reglamento específico de equipos de trabajo, el Real Decreto 1215 del año 97, que regula las disposiciones mínimas tanto en lo que se refiere a las condiciones materiales como a las condiciones de utilización de los equipos de trabajo. Y tenemos que conocer estas disposiciones. También tenemos que conocer que en el ámbito de los equipos de trabajo y específicamente en lo que se refiere a las máquinas, tenemos que conocer la normativa de la Unión Europea. Actualmente tenemos un reglamento que es de aplicación directa en materia de diseño, fabricación y puesta en servicio de máquinas, ¿vale? Que nos aplica a todos aquellos que diseñen, fabriquen o pongan en servicio una máquina. Y esto incluye a quienes fabrican máquinas para su propio uso, ¿vale? Esto, que puede parecer algo que a lo mejor no es muy frecuente, se da con cierta habitualidad y es que a lo mejor en una empresa tienen que realizar un proceso muy concreto y para poder realizar ese proceso se fabrican ellos mismos una máquina. Bueno, pues puesto que estamos en territorio de la Unión Europea, aunque yo fabrique una máquina para mi propio uso, tengo que ponerle el marcado CE. Tengo que cumplir las disposiciones del reglamento de fabricación de maquinaria, la anterior directiva a máquinas. Bueno, anterior no, porque sigue en vigor. Todavía están conviviendo tanto la directiva como el reglamento, ¿vale? Pero en cualquier caso, tengo que cumplir las disposiciones de la Unión Europea a la hora de poner en servicio esa máquina, no solo el Real Decreto 1215, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos presente, lo comentaremos en su momento. También hablaremos de los riesgos ligados a los accidentes causados por la energía eléctrica. ¿Por qué?
Porque si bien la incidencia de este tipo de accidentes, el número de accidentes que se producen por riesgo eléctrico, afortunadamente no es muy elevado, lo que sí ocurre es que normalmente los accidentes que se producen por causa de la energía eléctrica, las consecuencias que tienen suelen ser muy graves o mortales, ¿vale? Entonces, si bien es verdad que no tienen tanta incidencia, sí que producen unos efectos muy graves para las personas, ¿vale? Y normalmente quien se ve afectado por un accidente eléctrico, pues sufre, insisto, daños o muy graves o la muerte. Y en cierto sentido pasa algo parecido con los riesgos ligados a los trabajos que se realizan en altura. En este caso, depende mucho la prevalencia de este tipo de accidentes del sector en el que estemos. Evidentemente, en el sector de la construcción, por desgracia, la primera causa de muerte es la caída de altura, ¿vale? En el sector de la construcción y tiene una tasa de incidencia bastante elevada, ¿vale? La caída de altura ocurre con bastante frecuencia y, por desgracia, es la primera causa de accidentes mortales, ¿vale? En el sector de la construcción. Pero es que en el resto de sectores la incidencia es menor, hay menos accidentes por riesgos de caída de altura, pero es que las consecuencias suelen ser muy graves o mortales. Entonces, tiene una consideración bastante relevante desde el punto de vista de la seguridad de salud. Es decir, la caída de altura es uno de los riesgos fundamentales que causan accidentes mortales. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que darle un tratamiento especial desde la perspectiva de la seguridad porque está detrás de la mayor parte de los accidentes mortales que ocurren, ¿vale? Con lo cual le tenemos que dar la debida importancia. Bueno, y con respecto a todos estos aspectos que hemos estado analizando, lo relativo a los lugares de trabajo, lo relativo a la coordinación de actividades cuando se produce concurrencia, la posible presencia de emplazamientos clasificados como de atmósferas explosivas, de espacios confinados, la presencia de instalaciones industriales, el análisis de los riesgos derivados de los equipos de trabajo, del riesgo eléctrico y de las caídas de altura, ¿qué se espera del técnico? Bueno, pues el trabajo fundamental, la base del trabajo del prevencionista, no de manera exclusiva, pero sí yo diría que de manera principal, es la identificación, el análisis y la evaluación de los riesgos, junto con la propuesta de las acciones preventivas para reducirlos y controlarlos. Es decir, que el técnico de prevención tiene que hacer muchas cosas. Tiene que impartir formación, tiene que asegurarse de que los trabajadores están informados de los riesgos, tiene que velar por muchas cosas. Pero la función esencial y clave del prevencionista es la identificación, evaluación y evaluación de riesgos junto con la propuesta de acciones preventivas, porque esa es su función preeminente. Y es su función preeminente porque así nos lo establece la normativa. ¿Qué dice la ley de prevención con respecto a el objetivo de la prevención? El objetivo de la prevención es que no se produzcan daños derivados del trabajo. Pues la única manera de que no se produzcan daños derivados del trabajo es que hayamos previamente identificado qué riesgos hay, que los hayamos evaluado correctamente, que hayamos propuesto las acciones preventivas que impidan que esos riesgos se materialicen y produzcan daños. ¿Vale? Por tanto, sin ser la actividad exclusiva, es la principal. Tenemos que ser capaces de identificar, evaluar, evaluar los riesgos y proponer acciones preventivas. Y eso es a lo que vamos a dedicar la primera parte de la siguiente exposición, en la que vamos a hablar de la evaluación de riesgos. Y, por tanto, una vez que yo ya he hecho eso, yo ya he identificado el riesgo, lo he valorado y he propuesto las acciones preventivas, no me puedo quedar solamente ahí porque las acciones preventivas que se propongan se tienen que planificar para que se implanten. ¿Vale? Es decir, tenemos que planificar en función de la gravedad de los riesgos que hemos determinado, cuáles son las acciones más relevantes que se tienen que implantar y esa implantación requiere una programación, diciendo, pues esto es más urgente, hay que hacerlo antes y esto que es menos urgente podemos esperar un poco más. Pero lo más urgente hay que hacerlo ya, porque es lo que tenemos que hacer para reducir los niveles de riesgo que no han resultado admisibles. ¿Vale? Esto es, por tanto, lo fundamental que se espera del técnico de prevención.
Por supuesto, también, y en el ámbito que hemos estado viendo, el asesoramiento y colaboración con los empresarios para la coordinación de actividades empresariales. La coordinación de actividades empresariales tiene cierta complejidad. ¿Vale? Entonces, el apoyo técnico es fundamental para poder desarrollarla de forma correcta. Entonces, el prevencionista tiene que apoyar al empresario, ¿vale? Para el desarrollo de una adecuada coordinación de actividades empresariales. Y, por supuesto, la formación e información a todos los niveles. Para eso es competente el técnico superior de prevención y que todo esto que estamos viendo sea transmitido correctamente tanto al propio empresario para asesorarle adecuadamente y decirle, pues mira, aquí tenemos un emplazamiento ATEX, aquí tenemos un espacio confinado, aquí tenemos estas instalaciones a las cuales tenemos que hacerles estas actividades de mantenimiento como para formar e informar a los trabajadores de cuáles son los riesgos que implican los lugares de trabajo, las áreas con riesgos especiales en los lugares de trabajo y los riesgos que existen en los lugares de trabajo, ¿vale? Esto es lo que se espera de nosotros como prevencionistas. Por tanto, esta es la materia de la asignatura. Vamos a hablar de los riesgos que hay en los lugares de trabajo, de la coordinación de actividades empresariales, de los riesgos especiales vinculados a atmósferas explosivas, a espacios confinados, a instalaciones industriales, los riesgos ligados con los equipos de trabajo, el riesgo eléctrico y los riesgos derivados de los trabajos en altura. Por tanto, ¿cuáles son nuestros objetivos? Pues en primer lugar tenemos que conocer la normativa que regula los lugares de trabajo. Vamos a tener que hablar del Real Decreto 486 del año 97 de lugares de trabajo, el Real Decreto 1627 del año 97 de obras de construcción, la Ley de la Subcontratación, el Reglamento de la Subcontratación que nos afectan igualmente en obras. Tenemos que hablar del Reglamento de Actividades Mineras, el Real Decreto 1386. Tenemos que hablar del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, que es de los años 80, pero sigue en vigor y era la normativa que ya regulaba la seguridad en el ámbito minero antes de la ley de prevención y sigue en vigor. Y tenemos que tenerlo en cuenta en el sector de las actividades extractivas, ¿vale? Y tenemos que hablar del reglamento de buques de pesca. Es interesante en los casos del el reglamento de las actividades mineras y los buques de pesca desde el punto de vista de que tienen normativas adicionales a tener en cuenta, no solo las normativas derivadas de la ley de prevención, porque en el reglamento de lugares de trabajo regula las condiciones en los lugares de trabajo, lo podemos complementar luego, como hemos dicho, con el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, en el ámbito industrial, lo podemos, por supuesto, con los reglamentos correspondientes a las instalaciones que existan en los lugares de trabajo, el código técnico de la edificación, el documento básico de seguridad contra incendios, el documento básico de seguridad en la utilización. También el reglamento de obras de construcción con la ley de la subcontratación, el reglamento de la subcontratación. En el ámbito minero ya existía, insisto, el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, que tiene un montón de instrucciones técnicas que regulan específicamente las disposiciones que se tienen que cumplir y que se siguen emitiendo y actualizando, regulando cuáles son las disposiciones a cumplir en el ámbito minero en cuanto a lo que se refiere a los viales, en lo que se refiere a los procedimientos de extracción, al mantenimiento de las instalaciones, a la formación que tienen que tener los trabajadores en el ámbito minero, a las inspecciones y revisiones de la maquinaria. Es que regula todo. ¿Vale? Está súper bien regulado el ámbito minero. Y además hay un seguimiento anual de las actividades preventivas en el ámbito minero, ¿vale? Las direcciones generales de industria normalmente son, o sea, la Dirección General de Industria, aunque las competencias en materia de industria están cedidas a las comunidades autónomas, siguen siendo competentes tanto el Ministerio como las comunidades autónomas en el ámbito de industria, ¿vale? Y el seguimiento normalmente se hace a nivel de la comunidad autónoma y las consejerías de industria son las que tienen competencias en materia de la recepción de los documentos de seguridad y salud, que es un documento que se tiene que emitir en el ámbito minero todos los años para que se apruebe el plan de labores del año siguiente y se pueda realizar la actividad. Sin ese documento, sin que se presente ese documento, no se puede ejercer la actividad y ese documento viene a ser como una declaración de todo lo que se hace en esa industria, en esa actividad minera, en el ámbito de seguridad y salud laboral, el documento de seguridad y salud, por eso tiene ese nombre, ¿vale? Y luego en el ámbito de los buques de pesca
tenemos que tener en cuenta que no solamente nos afecta la normativa española, el Real Decreto de Buques de Pesca, el 1316, sí, pero el 1316, no, el 1216 del año 97, sino que además también nos aplican, por ejemplo, los convenios internacionales. En el momento en que un buque de pesca sale a faenar fuera de las aguas territoriales, le afecta la normativa de seguridad marítima internacional y, por tanto, tenemos que tener en cuenta todas esas disposiciones también, ¿vale? El plan de labores requiere, para ser aprobado, como comenta Juan Ignacio, el documento de seguridad y salud. Si no presentas el documento de seguridad y salud con el plan de labores, pues no te lo aprueban, ¿vale? Entonces, ese es el documento que contiene la información relativa a lo que se cumple en materia de seguridad minera en una actividad minera, ¿vale? Que también estudiaremos en su momento. Luego, conocer los fundamentos y la aplicación de la coordinación de actividades empresariales. Pues ya lo hemos dicho, tenemos que analizar si nos encontramos ante una actividad de tipo incluida dentro del ámbito de aplicación del reglamento de obras de construcción o si es cualquier otro tipo de actividad y en función de eso tenemos que analizar qué tipo de disposiciones en materia de coordinación nos afectan. E incluso se puede dar la circunstancia de que tengamos que tener en cuenta las dos porque tengamos una confluencia, ¿vale? De actividades que tienen la consideración de obras junto con otras que no lo tienen y que tienen que convivir en un momento determinado. Por ejemplo, que se haga una obra de acondicionamiento o de reparación de un centro de trabajo sin detener la actividad del centro de trabajo. Y entonces tenemos, por un lado, la obra que se está realizando del centro de trabajo y que está produciendo, puede producir interferencias con la actividad normal del centro de trabajo en el que se produce. En ese caso tenemos una convivencia y una confluencia de las dos normativas de coordinación que se tienen que aplicar, ¿vale? Bien, ¿qué más? Los riesgos específicos, como hemos comentado ya, derivados de las atmósferas explosivas, derivados de los espacios confinados y de la presencia de instalaciones sometidas a reglamentación específica que podemos encontrar en los lugares de trabajo. Y luego, el análisis específico de los riesgos relacionados con los equipos de trabajo, con el riesgo eléctrico y con la realización de trabajos en altura, ¿vale? Estos son fundamentalmente los elementos que vamos a estudiar. ¿Cómo se estructura entonces en base a esto que estamos viendo el temario de la asignatura? Pues el temario de la asignatura sigue exactamente el mismo orden que he expuesto. Si os fijáis en el temario en PDF tenemos tres temas. El primero nos habla de la seguridad en los lugares de trabajo, tratando la seguridad en lugares de trabajo en general, con el reglamento de lugares de trabajo, con las obras de construcción, con el ámbito minero, los buques de pesca y la coordinación de actividades empresariales. Luego analizamos en el segundo tema los riesgos específicos que nos podemos encontrar en los lugares de trabajo, atmósferas explosivas, espacios confinados, instalaciones industriales. Y luego, por último, analizamos los riesgos específicos derivados de los equipos de trabajo, del riesgo eléctrico y de los riesgos derivados de las caídas de altura en el tercer tema de la asignatura, ¿vale? Y este es el mismo esquema que es el mismo del temario en PDF que vamos a seguir en la exposición en las clases, ¿vale? Por tanto, ¿qué vamos a estudiar en el primer tema? Lugares de trabajo, Real Decreto 486/1997, obras de construcción, el Real Decreto 1627 junto con la ley y el reglamento de la subcontratación. La ley, el reglamento de la subcontratación y el Real Decreto de obras de construcción nos regulan cómo se gestiona la coordinación de actividades en el ámbito de las obras y, por tanto, lo relativo a la coordinación de actividades en el ámbito de obras lo vamos a estudiar cuando hablemos de las obras de construcción. Luego hablaremos de las actividades mineras, hablaremos del reglamento de actividades extractivas derivado de la ley de prevención, hablaremos del reglamento general de normas básicas de seguridad minera, hablaremos de los buques de pesca,
Y finalmente trataremos cómo se gestiona la coordinación en todas aquellas actividades que no sean específicamente, no tengan específicamente la consideración de obra y que por tanto tengan que gestionarse de manera específica conforme nos establece la normativa de obras de construcción. Es decir, analizaremos lo que nos dice a los efectos de coordinación el Real Decreto 171 de 2004 que regula el artículo 24 que desarrolla, mejor dicho, el artículo 24 de la Ley de Prevención. Eso es lo que vamos a ver en el primer tema. En el segundo tema, ya lo hemos dicho, vamos a hablar de las atmósferas explosivas con el Real Decreto 681 de 2004, que alguien me preguntaba antes. Este es el reglamento específico que regula lo relativo a la prevención, a la evaluación y prevención de los riesgos derivados de las atmósferas explosivas. Hablaremos de los espacios confinados y hablaremos de las instalaciones industriales. Y en el tercer y último tema de esta asignatura hablaremos de los equipos de trabajo, tratando el Real Decreto 1215 del año 97, el Reglamento de Seguridad en Máquinas de la Unión Europea, hablaremos ineludiblemente también de la directiva que está actualmente todavía en vigor, hablaremos de los conceptos fundamentales y la prevención del riesgo eléctrico y de la seguridad durante la realización de los trabajos en altura. ¿Vale? Bien. Las clases, ya sabéis que la programación de las clases la podemos encontrar en el apartado de información general del programa, en el apartado de calendario de clases. Ahí es donde tenéis la programación de todas las clases de las asignaturas. José Luis, no somos... Presentaciones que los PDFs. Yo os aconsejo que utilicéis las dos cosas en mis asignaturas porque es que yo sigo muy paralelo. Mis presentaciones de clase siguen muy paralelas los PDFs, ¿vale? Entonces yo creo que os interesa tener en cuenta las dos cosas. Hombre, sí os digo, y como ya os comenté en la primera clase de planes de emergencia y autoprotección, que yo lo que pregunto en los exámenes lo he visto en clase, lo he tratado en clase. Es decir, todas mis preguntas de los exámenes son cosas que yo he explicado en clase, pero claro, normalmente están en los PDF también, ¿vale? Con lo cual, pues os aconsejo que miréis las dos cosas, porque en definitiva lo que vamos a explicar en clase es lo que está en los PDFs y viceversa, ¿no? Pero sí que os aconsejo que de cara a la presentación del examen, a la preparación del examen, pues hombre, eso, ¿no? Que os fijéis en aquellas cosas en las cuales yo hago más hincapié cuando estoy explicando en clase, porque normalmente son las cosas que suelo preguntar, ¿vale? Entonces, pues eso, sí. José Luis, una duda. Ujú. Ya que has comentado tema examen, ¿a ti te interesa que sepamos la normativa, o sea, la numeración? Por ejemplo, porque ha habido algún profesor que ha dicho, bueno, a mí no me interesa que sepáis la propia numeración, pero, o sea, el RD 1215 barra 1900, o sea, ¿esos A números te ver, interesa que los sepamos, por ejemplo? te explico. No es tanto que me interese que os lo sepáis como que lo sepáis identificar, ¿vale? Porque sí que es verdad que no hay una necesidad imperiosa de saberse de memoria toda la normativa, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenemos que estar en condiciones de ser capaces de identificar la normativa a la que me refiero. Y te voy a poner un ejemplo que creo que lo vas a entender muy bien. Si yo te digo, en base al Real Decreto 171 del año 2004, ¿qué se entiende por empresario principal? Pues si yo te estoy haciendo esa pregunta es porque dentro del ámbito de la construcción, el Real Decreto 1627 del año 97 también nos habla en cierta manera de empresarios principales, pero en ese caso mi pregunta no se está refiriendo a lo que me regula el Real Decreto 1627, sino que se está refiriendo a lo que me dice el Real Decreto 171 de 2004. Y son reglamentos distintos y están abordándome algo muy parecido, que es la coordinación, pero me lo abordan de manera diferente. Entonces, ya te digo, no es que yo Claro, sí, lo tienes que saber, o me, sea, sí, sí te entiendo. tienes que saber identificarlo, es decir, Tienes que saber la codificación para poder identificarlo. hasta cierto punto, por lo Sí, menos tienes que tener en cuenta que si me está hablando de este reglamento, me está hablando de un tipo de coordinación concreta que no es la de las obras de construcción. ¿Me entiendes? Entonces, en ya. ese sentido, por ejemplo, es importante que si tengas cierta noción de, oye, ¿de qué reglamento te estoy preguntando? O, por ejemplo, imagínate que te digo, oye, conforme al Real Decreto de Lugares de Trabajo, dime cuál es la definición de lugar de trabajo. Pues, hombre, no es que te tengas que saber necesariamente el número, pero sí tienes que tener una noción La clara de cuál definición es de el ese, reglamento. de ese Claro, reglamento y no la del otro, por lo que sea. Vale, gracias. ¿vale?
ese tipo de cosas, ¿vale? Que ya te digo, no es que yo quiera, no, os tenéis que saber de memoria absolutamente las numeraciones de todos los reglamentos. No hace falta, lo que sí hace falta es que yo sea capaz de identificar de qué reglamento me están hablando cuando me están haciendo una pregunta, ¿vale? No tanto por el examen, sino porque como profesional prevencionista tengo que tener claro a qué normativa voy a tener que ir cuando yo me encuentre con una determinada situación y en esos casos pues tengo que tener las menores dudas posibles, ¿vale? Que lógicamente luego para ir a ver las cuestiones concretas tengo que ir al reglamento, estamos de acuerdo, pero tengo que tener una noción un poquito clara, ¿vale? De cuáles son las disposiciones, ¿vale? Vale, pregunta Marina sobre el material complementario. Si hay algo interesante en el material complementario que haya que revisar, no os preocupéis que yo os lo voy a decir. Vale, lo vamos a ver. Tened en cuenta que por eso yo lo voy a explicar las cosas en clase para fundamentalmente lo que yo os pregunto en los exámenes lo tenéis todo en clase. ¿Vale? En los exámenes de las asignaturas. Donde sí vais a tener que poder navegar un poco más es en el test de evaluación, ¿vale? Pero el test de evaluación, tened en cuenta que está pensado para que tengáis un cierto tiempo para la respuesta, ¿vale? Y no es una actividad supervisada, no es como el examen. En el examen de la asignatura no os vais a estar, no tenéis que estar vosotros solos delante del orden. En el examen yo tengo que estar, no puedo tener nada, ¿no? En el examen soy yo solo frente al examen y demás, pero por ejemplo en el test de evaluación tengo un tiempo limitado para hacerlo, por tanto, eh, tengo que tener soltura con los materiales, pero para hacer el test de evaluación, por ejemplo, sí puedo consultar, ¿vale? Para afianzar un concepto, para revisar algo, ¿vale? En el test, en el examen no. ¿Vale? En el examen no, porque consultar cualquier cosa con el sistema de supervisión va a suponer que me van a decir que qué estoy haciendo, ¿vale? Pero en el test de evaluación, por ejemplo, sí. Entonces, en el test de evaluación sí es más probable que yo os plantee alguna pregunta que pueda tener que ver con materiales y demás, que tengáis que echar un vistazo. Entonces, sí es interesante que os los hayáis mirado un poco por encima, los que se recomienden, por si acaso hay alguna pregunta. eh, Pregunta Carlos, ¿cuándo recomiendas hacer el del test de evaluación? Una vez que os hayáis mirado el temario, lo podéis hacer, ¿vale? Independientemente de que no hubiéramos acabado las clases. ¿Vale? Para prepararse el examen es fundamental el ver las clases, ¿vale? Para prepararse el examen de la asignatura. Pero para hacer el test de evaluación, si os habéis revisado bien los materiales y demás que se proporcionan en la asignatura, lo podéis hacer, ¿vale? Bien, breve, con respecto a las clases, ya hemos dicho, calendario, ya sabéis dónde está. Luego, las grabaciones de las clases. Las grabaciones de las clases las tenemos en el apartado de aplicación para las clases o en el menú de la asignatura que tenemos en la parte izquierda de Canvas, en el apartado Zoom, y allí tengo las grabaciones en el apartado grabaciones en la nube. Las clases próximas que se van a celebrar me irán apareciendo en el apartado próximas reuniones, pero tened en cuenta que cada profesor convoca las clases a su ritmo y podemos tener profesores que convoquen las clases con una semana de antelación o profesores que las convoquen el mismo día, ¿vale? Pero es que eso nos tiene que dar igual, porque el calendario lo tenemos aquí, con lo cual yo me organizo las clases que tengo a partir del calendario, independientemente de que luego los profesores me programen la clase específica dentro de la asignatura cuando el profesor considere oportuno, ¿vale? Bien, a ver. Pantallazo de error. O sea, creo que se refiere José Luis a que tú si estás en el examen, si tú te mueves o si tú haces una mirada no adecuada, digamos, no te avisa, ¿no? O sea, me refiero, eso es un informe que luego os mandan a los profesores sobre el Eh, estudiante. sí, de todas maneras, en cualquier caso, ¿cuándo hiciste el examen, Jonathan? No, hizo la prueba y lo de la prueba del Small. Ya, 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 por eso, pero, Ah, pero ¿cuándo la hiciste? que hubo ¿Te errores, ¿no? acuerdas? Hubo...
Hace unos días. Claro, es que en principio, la semana pasada, claro, puede ser, ¿eh? En principio, no sé si fuisteis vosotros, alguien me comentó, ¿vale? Que había intentado hacer el examen de prueba y no le había saltado la supervisión por la herramienta y demás. Y estuvimos hablándolo con la oficina de transformación, Marina, ¿verdad? Gracias. Lo estuvimos hablando con la oficina de transformación digital y a principios de esta semana eso ya quedó solventado. Os aconsejo que lo volváis a hacer, Pero te ¿vale? van Porque saltando mensajes, José Luis, que yo eso no debería. lo... Ah, él te va avisando en plan, te estás moviendo. Ah, vale, vale. No, pues entonces... Insisto, no os agobiéis, es decir, porque a lo mejor vosotros no habéis hecho nada especial y de repente salta un mensaje y te dice, en fin, Sí, que no hay que comportamiento estar tampoco inadecuado. estático. O sea, no, no hay que... Claro, Si te tocas a la ver, cabeza o cualquier cosa, no... si te da una alerta no pasa nada, es lo que ya os explicamos en la sesión de bienvenida, es decir, que Small lo que está haciendo es comprobar si hay algún tipo de incidencia en la realización de la prueba. Pero es que por incidencia Small entiende prácticamente todo. Entonces, no nos tenemos que agobiar en el sentido de si yo no estoy haciendo nada que no esté permitido, aunque me salga una advertencia de Small, pues será porque ha habido un reflejo, será porque ha aparecido una sombra por algún lado o lo que sea. Y Smoke, por si acaso, dice, ojo, cuidado, que aquí está pasando algo. ¿Vale? Entonces, pero bueno, que me sale el mensaje, pues estupendo, muy bien. ¿Yo estoy haciendo algo que no está permitido? No, pues ya está, pues entonces tan tranquilo. Porque efectivamente, como estáis comentando, como dice Patricia, luego eso se analiza. Luego llega un informe en el que se hace el reporte de lo que ha pasado y entonces es donde se valora si realmente las incidencias han sido motivo o pueden ser motivo de indicar que el examen no es válido o no es así. Y son pues, simplemente incidencias de detecciones de cosas que no han afectado para nada el desarrollo de la prueba. ¿Vale? Pero vamos, en principio sí os debería de salir, así que os animo a que lo hagáis de nuevo porque ya os digo que no estaba plenamente operativo, parece ser, pero ahora ya sí. Vale, ¿qué más? Entonces, con respecto a las tareas, muy brevemente, como ya lo comenté en la asignatura de planes de emergencia, no me voy a extender para que podamos empezar con lo otro. Solo recordaros que tanto el test de evaluación como el caso práctico como el foro los puedo desarrollar en cualquier momento durante el plazo que yo tengo para desarrollar las tareas de la asignatura. En el caso de mis dos asignaturas, hasta el 20 de febrero. Las tareas todavía no os aparecen. Cuando os aparezcan, se os va a avisar para que sepáis que ya las tenéis disponibles. Sí que es importante que recordemos que concretamente en lo que se refiere al test de evaluación, es verdad que lo puedo hacer en cualquier momento dentro de ese periodo, pero en el momento en que lo empiezo me empieza a contar el tiempo. Y tengo un tiempo limitado, que son, me parece, 40 minutos. No lo recuerdo con exactitud, eso os lo va a decir el propio test. Pero la cuestión es que desde el momento en que yo inicio la prueba hasta que termina, hay un tiempo limitado. Entonces, lo que sí tengo que tener yo previsto es que voy a hacer el test de evaluación en un momento concreto, pero no lo inicio conscientemente de que lo voy a hacer. ¿Vale? Yo me pongo a hacer el test de evaluación consciente de que voy a hacer el test de evaluación porque para eso lo puedo hacer cuando yo quiera. ¿Vale? Porque puedo elegir el momento. Por tanto, elijo el momento en que esté tranquilo, que esté centrado en que voy a hacer el test de evaluación, etcétera. Y en ese momento de desarrollo le dedico el tiempo necesario a hacer el test y listo. El caso práctico es mucho más flexible, porque el caso práctico yo cuando quiera me descargo el planteamiento y la plantilla para la respuesta, lo voy haciendo y cuando lo tenga terminado lo entrego. Y algo parecido pasa con el foro. Yo entro al foro, me leo lo que me piden en el foro, lo voy desarrollando, lo voy escribiendo en un Word, como ya os comenté, y luego lo que hago es os recuerdo que la intervención en el foro no tengo que subirla como un adjunto. La intervención en el foro la tengo que escribir, entre comillas, en el propio cajetín que me habilita Canvas para hacer mi intervención en el foro. Pero eso no significa que la tenga que redactar directamente en el cajetín. Yo lo que os recomiendo es que primero me veo qué es lo que me plantean en el foro, lo trabajo aparte durante el tiempo que yo considere necesario y una vez que yo esté satisfecho con lo que he redactado, abro el foro,
activo la entrega de la tarea, copio lo que yo he redactado y lo entrego. Tened en cuenta también con respecto al foro que solo se valora la primera intervención que hacéis, ¿vale? Que es la intervención que hacéis en el foro sin que veáis las del resto de los compañeros. Luego podéis entrar en debate y todo lo que queráis y podéis entre vosotros comentar cuestiones, pero solamente se va a valorar vuestra primera intervención en el foro, que es la que habéis hecho por vuestros medios, ¿vale? Eso recordadlo también. Profesor, disculpe. Sí, Acabo de hacer la prueba del Small y es verdad, no lanza ningún aviso ni nada, solo queda grabando y ya. Y cuando terminas la actividad, te dice que sí. detectó el fin de la actividad y que se cerrará, más nada. Eh, Debería mandar algo porque inclusive estoy compartiendo la pantalla y usted está hablando, yo tengo todas las cosas aquí en el escritorio y todo esto y Y bueno, no te salta nada. no, Vale. ningún error. Entonces, para que lo sepa. Vale, y eso en el examen de prueba, ¿no? Sí, correcto, en el de De prueba. información general. Vale, vale, Sí. vale. Pues lo reviso, vale. Dice Vanessa gracias, ¿eh? Lo reviso. Dice Vanessa sobre el caso práctico, como vamos a hacer la explicación, perdón, que es que voy por orden. No, por eso, por ir por orden, vamos a ver. Dice, ¿se puede acceder a la lectura con antelación del test de evaluación? No. Con antelación no, ¿vale? El test de evaluación no lo podéis ver con antelación las preguntas, ¿vale? Las podéis ver en el momento en que lo iniciáis, pero insisto, hombre, tenéis tiempo, entonces, hombre, lo que no os aconsejo de ninguna manera es que entréis a hacer el test de evaluación sin haberos mirado nada de la asignatura. Pues ahí voy un poco mal. ¿Vale? Pero una vez que yo ya me haya mirado el temario, lo tenga más o menos visto, leído y demás, y tenga claro un poquito las cosas, puedo entrar a hacer el test de evaluación porque lógicamente ya estoy en condiciones de, con el tiempo disponible, poder responder a la mayoría de las preguntas seguramente sin necesidad de acudir a revisar nada y el resto, pues tener el tiempo para poder afinar en la respuesta. Pero lo que no podéis hacer es verlas antes. Luego, en relación al caso práctico, sí, porque de hecho vamos a empezar las explicaciones de la asignatura precisamente por lo relativo al caso práctico, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer en ese caso práctico. Y luego la fecha de finalización de las actividades es la misma de la finalización de la asignatura, efectivamente, como dice Vanessa, ¿vale? Es decir, el último día para entregar el test de evaluación, el caso práctico y el foro, es la fecha de finalización de la asignatura, en el caso de planes de emergencia y de riesgos específicos, el 20 de febrero, ¿vale? Bien, perfecto. Vale, del caso práctico podemos elegir cuál hacer y no es obligatorio. Eso es, como dice Mari Carmen, no es obligatorio hacer todas las tareas. Lógicamente sí que os lo dice el propio test, Vicente. No lo recuerdo, con lo cual no te puedo contestar con exactitud a cuántas preguntas tiene el test de evaluación, ¿vale? Del caso práctico, test y foro podemos elegir cuál hacer, no es obligatorio, efectivamente, ¿vale? No es obligatorio hacer todas las tareas, pero tened en cuenta que para probar la asignatura tengo que sacar como mínimo un 5. Entonces, hombre, es interesante hacer todas las que pueda. Cuantas más tareas haga, pues duración aproximada del examen tipo test, unos 40 minutos, pero os hablo de memoria, ¿vale? No recuerdo exactamente la duración, pero es más o menos en torno a ese tiempo, pero os lo dice las instrucciones del test, ¿vale? Bien, y luego con respecto al caso práctico, acordaos, muy importante, que una vez que yo lo haya desarrollado, tengo que entregarlo, pero me tengo que asegurar de que entrego correctamente, de que no subo otro documento que no sea la respuesta al caso práctico, ¿vale? Porque durante el periodo de apertura de la asignatura, si me doy cuenta de que he subido un documento erróneo, lo puedo actualizar y puedo volver a entregar y subo el bueno. Pero como no lo compruebe y se acabe el plazo, ya no hay solución. Lo que quedó entregado, quedó. Y eso es lo que se va a evaluar. Y claro, si no es la respuesta al caso, pues ya os imagináis. ¿Vale? Con lo cual, eso es muy importante que lo hagáis.
¿Qué vamos a tener que hacer en este caso práctico? En este caso práctico vamos a tener que hacer el análisis, no el análisis, sino vamos a tener que responder a conceptos fundamentales sobre la acción preventiva, sobre las medidas preventivas y los controles preventivos, sobre la planificación de la actividad preventiva. Vamos a tener que realizar, a partir de una evaluación de riesgos que se me facilita, la planificación. Y todo eso es lo que vamos a empezar a explicar cuando terminemos con esta parte en la clase de hoy, el tiempo que nos dé. ¿Vale? El examen, os recuerdo, en mis asignaturas el examen tiene el mismo planteamiento y el examen en mis asignaturas consta de un examen de 10 preguntas de desarrollo, pero cortitas. ¿Vale? Es decir, son 10 preguntas tipo ensayo que vosotros tenéis que responder a la pregunta, pero que tienen una extensión máxima de 100 palabras, la respuesta, ¿vale? Es decir, que son preguntas cortitas, bastante específicas en lo que yo pregunto y siempre de contenidos que hemos visto en clase. Y para hacer el examen, ya como ya sabéis, tenéis un tiempo de 45 minutos dentro de la franja de los 55 minutos en que el examen está disponible. En la planificación académica tenéis el calendario con las fechas de los exámenes y en el apartado de Small las instrucciones para la configuración y revisaré lo que me comentáis con respecto a a lo de los avisos, ¿vale? Luego, con respecto al examen supervisado, recordaros que para la convocatoria ordinaria hay 2 fechas disponibles para la elección de cuándo voy a realizar el examen para cada asignatura. Tengo que elegir una de las dos. Estos cuestionarios, cuando se vayan habilitando para la elección de la fecha, se os comunicará igualmente. Se os dirá, pues se han publicado los cuestionarios para la elección de las fechas de examen de la asignatura tal, ¿vale? Y tenéis de plazo hasta tal día. Y os recuerdo que el plazo para la elección de fecha de examen está habilitado siempre hasta, como ya sabéis, siempre coincide que el primer examen de una asignatura cae en sábado. Bueno, pues el lunes inmediatamente anterior a ese sábado va a ser la fecha límite que vamos a tener para elegir la fecha en la que yo voy a realizar el examen. Ese lunes se cerrará la posibilidad de elegir fecha y a partir del martes se comenzará a realizar el volcado y se comenzarán a asignar los exámenes en función de las fechas elegidas. Eso significa que en el apartado tareas de las asignaturas yo no voy a ver el examen hasta después de ese momento, ¿vale? Porque no voy a tener asignado examen hasta que no tengamos la fecha en la que yo voy a realizarlo, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento me irá apareciendo el examen. No obstante, no podré acceder a realizar el examen hasta el día y la hora que se registran en el calendario de los exámenes, ¿vale? En la planificación. Vale, pues esta parte está. Small se activa, teóricamente, en el momento en que se inicia el examen, ¿vale? Entonces, nada, yo pasaré la incidencia de lo que me estáis comentando. Sí que os agradecería si alguno de vosotros me puede enviar o puede enviar al correo de tutorías que pongo por aquí para recordároslo, un correíto. Ahí está. Indicando eso, que ha hecho el examen de prueba y que no le han saltado los avisos y demás, y que pues creo que comentaban, no recuerdo exactamente quién era, si era, no lo recuerdo, disculpadme, pero que ha comentado que estaba incluso compartiendo la pantalla y demás y no le saltaba nada. Vale, pues sí te agradecería, por favor, si puedes enviar un correo simplemente comentando eso, ¿vale? Vale. Perfecto, muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esta primera parte de introducción antes de que empecemos con la exposición relativa a la introducción correspondiente a la planificación de la actividad preventiva? Vale, pues entonces voy a dejar de compartir esta presentación y vamos a empezar con la otra.
Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con lo relativo a la planificación de la actividad preventiva. Como ya os he comentado, el caso práctico de esta asignatura corresponde con el desarrollo de una planificación de la actividad preventiva, concretamente la planificación, como veréis en su momento cuando activemos la actividad, de las medidas y los controles preventivos que se hayan propuesto en la evaluación de riesgos de un equipo de trabajo. ¿Vale? Se hace un análisis de los riesgos que implica un equipo de trabajo desde el punto de vista del Real Decreto 1215 del año 97, del anexo 1, concretamente, que es el que corresponde a las condiciones materiales de seguridad de los equipos, y entonces se detectan toda una serie de deficiencias que se analizan, se evalúa el riesgo que suponen y se proponen las acciones preventivas, las memorias y las medidas y los controles correspondientes para que a continuación procedamos a la planificación. Entonces, para poder hacer esa planificación, lo que tenemos es que tener unos conceptos de base bastante claros. Vamos a intentar empezar por esa primera parte, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es, en primer lugar, unas cuestiones y conceptos fundamentales que tenemos que tener claros con respecto a la evaluación de riesgos, porque como os he comentado antes, eh, para mí, la actividad esencial del técnico de prevención es la identificación y evaluación de los riesgos junto con la propuesta de las acciones preventivas, porque es la base de todo. A partir de ahí es cómo podemos implantar adecuadamente un sistema de gestión preventiva. Y hombre, yo lo digo y yo lo entiendo así, pero también, gracias a Dios, el reglamento de los servicios de prevención lo dice, porque dice que los instrumentos esenciales para la gestión del plan de prevención, que es el documento pilar del sistema de gestión preventiva de la seguridad y salud, son precisamente la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Es decir, que se entiende que si tú no has hecho una buena identificación de los riesgos, un análisis certero de la magnitud que tienen estos riesgos mediante una evaluación, pues las acciones preventivas no van a ser las adecuadas y suficientes para prevenir que se produzcan los riesgos, ¿vale? Que se materialicen. Por tanto, de ahí es la importancia que tiene. Y una vez que hayamos hecho el repaso de estos conceptos esenciales, abordaremos la planificación y cómo se planifican la implantación de las medidas y de los controles, que es lo que vosotros tendréis que hacer en el caso práctico, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo primero, lo esencial, que es sobre lo que se apoya todo, que es el concepto de la evaluación de riesgos, ¿vale? La evaluación de riesgos es el pilar esencial de la actividad preventiva porque es donde nosotros identificamos cuáles son los riesgos que existen en una actividad, estimamos la gravedad que tienen, por tanto los valoramos y proponemos las acciones preventivas que sean necesarias para reducir y o mantener controlados los riesgos que hayamos detectado. En este sentido, la evaluación de riesgos es un poquito particular porque tiene vamos a decir, una doble perspectiva desde la cual la podemos analizar. La evaluación de riesgos, en primer lugar, tenemos que entenderla como un proceso. Es un proceso porque, lógicamente, conlleva una serie de fases. Yo, para poder llegar a las conclusiones sobre cuál es la acción preventiva que es necesario proponer en una determinada actividad laboral, tengo que previamente haber identificado cuáles son los riesgos que existen en esa actividad, tengo que haberlos valorado, tengo que haber determinado si son más o menos relevantes y en función de eso tendré que proponer las acciones preventivas que actúen directamente sobre las causas de los riesgos que yo he identificado y que además sirvan para reducir aquellos riesgos que no estén debidamente controlados, que no sean admisibles, y para mantener bajo control aquellos cuyo resultado de la evaluación haya sido que pueden considerarse como admisibles en la situación en la que se encuentran, ¿vale? Por tanto, al estar compuesto de una serie de fases, tenemos que ver la evaluación de riesgos como un proceso. Es un proceso dinámico que requiere esta identificación del riesgo, la estimación y valoración y la propuesta de las acciones preventivas. Ahora bien, también es un proceso desde el punto de vista de que se retroalimenta, porque evidentemente, una vez que yo he propuesto las acciones preventivas en el momento en que éstas, a través de la planificación, se lleven a la práctica, se implanten, cuando nosotros hagamos la revisión de la evaluación de riesgos, tendremos que reevaluar
los riesgos que previamente habíamos analizado y una de las causas por las cuales se pueden producir modificaciones en la evaluación junto con el cambio en las condiciones de trabajo, etcétera, es que lógicamente si yo he implantado acciones preventivas, voy a haber actuado sobre los riesgos existentes y los factores de riesgo existentes, lo cual probablemente me va a modificar la valoración de los riesgos que yo había identificado previamente. ¿Vale? Por tanto, no solamente es un proceso, sino que es un proceso vivo, un proceso dinámico que se retroalimenta y que va implicando que en cada ocasión que revisamos la evaluación podemos encontrar variaciones, no solo derivadas de los cambios en las condiciones de trabajo, sino de la propia implantación de la acción preventiva. Pero también tenemos que entender, en cierto modo, la evaluación de riesgos como una foto, porque evidentemente, claro, la evaluación de riesgos yo la hago en un momento determinado. Cuando se hace la evaluación de riesgos es cuando lo que se analizan son las condiciones que existen en ese momento. Y esas condiciones son las que se analizan, son las que se identifican los riesgos que hay, se valoran y se proponen las acciones preventivas. Por tanto, si bien tiene el carácter de un proceso, también en cierto modo tiene un cierto carácter estático desde el punto de vista de que lógicamente la evaluación, el documento de evaluación es la foto de un momento concreto en el que se ha hecho el análisis. Lo que no obsta que la evaluación de riesgos no es un documento que se hace y ya nunca más se vuelve a actualizar, sino que ya sabéis que es necesario revisarlo. ¿Vale? Y por tanto, cuando se revisa la evaluación de riesgos es cuando se analiza si las acciones preventivas que ya se han implantado, cómo han influido sobre los riesgos que existían y, por tanto, en qué sentido la valoración de estos riesgos se ve modificada, que lo suyo es que se reduzca el nivel de riesgo y, por tanto, que lo pasemos a una situación de riesgo controlado, ¿no? Esa es la finalidad fundamental que tenemos en el ámbito de la prevención, que es reducir la magnitud de los riesgos que no estén debidamente controlados y los riesgos que sí hayan sido considerados como admisibles y bajo control se mantengan en esa misma situación y no se agraven. Esa es la finalidad fundamental. También eliminar los riesgos, pero es que en la práctica la eliminación de riesgos suele ser muy difícil, ¿vale? Porque hay muchos riesgos que son inherentes a las actividades y que no somos capaces de eliminar por completo. Lo que tenemos que conseguir es por lo menos que no se materialicen en daños, ¿vale? Y ahí es donde se juega el papel del prevencionista, ¿no? Por tanto, este es el proceso de evaluación y lo tenemos que tener muy presente como el pilar fundamental de la actividad preventiva, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste en cada una de estas fases? Pues lógicamente lo primero que yo tengo que hacer es identificar qué riesgos laborales existen en una determinada actividad. Tengo que ver en función de las condiciones del lugar de trabajo, de las características que tienen las tareas que se realizan, del tipo de equipos de trabajo que se utilizan, si se utilizan productos químicos, si existe exposición a algún tipo de agente agresivo, ¿vale? Pues cuáles son los riesgos que existen en esa determinada actividad laboral. Lo siguiente que tengo que hacer es estimar el nivel de riesgo que tenemos. Para estimar el nivel de riesgo, yo tengo que obtener algún tipo de valor, de índice, de guía o criterio que me permite, bajo la comparación posterior, estimar el nivel de riesgo. Ahora os voy a poner un ejemplo para que esto se entienda muy bien. Cuando ya tengo estimado el riesgo, lo que tengo que hacer es valorarlo. Tengo que determinar si ese riesgo es más o menos significativo. En primer lugar, determinar si el riesgo está controlado o no lo está y si no está controlado, si es más o menos grave. Eso es en lo que consiste la valoración. Y una vez que tengo esto determinado y una vez que he identificado cuáles son las causas del riesgo, tengo que proponer acciones preventivas que van a tener que ir dirigidas a actuar sobre los factores generadores del riesgo y cuya prioridad de implantación va a depender fundamentalmente de la valoración del riesgo que yo he hecho, de si el riesgo es más o menos grave. Os pongo un ejemplo para que lo entendamos. Imaginaos que yo estoy haciendo el análisis de un puesto de trabajo en un taller en el que existe una exposición a ruido. Y yo lo que detecto al hacerla mi visita es que efectivamente en ese taller pues, hay bastante ruido, pero claro, para poder yo determinar si ese en riesgo, si esa exposición a ruido está realmente suponiendo un riesgo para el trabajador o no, tengo que hacer una estimación del riesgo. Para hacer la estimación del riesgo de exposición a ruido, la normativa me dice que tengo que hacer una
medición. Y esa medición implica que yo obtengo un valor, bueno, en realidad son varios, pero por simplificar, un valor representativo de la exposición a ruido que tiene el trabajador en su puesto de trabajo. Ese valor, hasta que yo no lo comparo con algo, no significa mucho, ¿vale? Porque yo hago una medición y digo, este señor está expuesto a 87 decibelios A de exposición diaria en su puesto de trabajo, ¿vale? Bien, pero ese valor, a priori por sí mismo, no me da un resultado del nivel de riesgo que eso supone. ¿Cuándo paso a valorar el riesgo? Cuando yo utilizo un criterio que me permite determinar si ese valor que yo he obtenido implica más o menos riesgo. Para eso, el Reglamento de Protección de los Trabajadores frente a exposición a ruido me da unos valores de referencia y me dice que hay unos valores inferiores que dan lugar a una acción, unos valores superiores que dan lugar a una acción y unos valores límite que no se pueden superar en ningún caso. Bien, pues ese valor, ese resultado que yo he obtenido en mi medición, lo tengo que comparar con los criterios, con los valores de referencia que me da el reglamento. Y ahí es cuando valoro el riesgo. Porque yo digo, en este puesto de trabajo hay X nivel de ruido que yo comparo con los valores de referencia que me dice el reglamento y entonces determino que en este puesto de trabajo estoy en una situación inadmisible porque supero el valor límite de exposición. En una situación de riesgo grave porque aunque no supero el límite de exposición, supero el valor superior que da lugar a una acción. En una situación de riesgo relevante pero no extremado porque supero el valor inferior que da lugar a una acción pero no el valor superior. O que estoy por debajo del valor inferior y por tanto la situación de exposición es admisible. ¿Vale? Es decir, ¿qué he hecho yo ahí? Primero he identificado que hay un riesgo, hay exposición a ruido. A continuación he obtenido un valor que representa cuál es la exposición a ruido en el puesto de trabajo, estimado, cuál es el riesgo que hay. Seguidamente, he comparado ese valor que yo he obtenido con un criterio, que es el que me dice la normativa y me dice, en función del valor que tú tienes, comparándolo con estos, la situación de tu puesto es esta. Por tanto, llego a la conclusión de si el riesgo es admisible o no, y si no es admisible, en qué grado de magnitud me encuentro en cuanto a gravedad del riesgo. Y finalmente, identificada esta situación, estoy en condiciones de proponer acciones preventivas, de tal manera que si yo he llegado a la conclusión de que el riesgo es inadmisible, esto significa dos cosas. Una, que tengo que actuar de manera inmediata y dos, que tengo que implantar esas medidas prioritariamente y actuando sobre la fuente del ruido para la protección de los trabajadores. ¿Vale? Mientras que si mi conclusión en el análisis del nivel de riesgo fuera que la situación es admisible, es decir, que realmente no se superan los valores inferiores que dan lugar a una acción, dadas las condiciones existentes en el puesto de trabajo, la conclusión de la evaluación sería que lo que tenemos que hacer es mantener esas condiciones como están ahora. Si hubiera una variación de las condiciones que pudiera implicar una variación en la exposición al nivel de ruido, ¿qué tendríamos que hacer? Reevaluar. Habría que volver a evaluar la exposición y en base a esto establecer, si fuera necesario, las acciones preventivas. ¿Se entiende el proceso? Profesor, disculpe. Sí. Tengo o sea, justo ese caso en mi empresa, yo solicité la identificación del riesgo laboral de ruido Ujú, ajá, pero esto es, o sea, usted lo dice así, pero ¿esto cuánto tiempo se tarda? Porque imagínense, yo hace 4 meses pedí eso. Fueron y estimaron el riesgo que es que van con el aparatico y miden los decibelios. ujú, Ok, el aparatico después valoraron y compararon con lo que dice el Real Decreto y hay un valor que está alterado. Bueno, eso ya, de eso hace 4 meses y todavía no hay respuesta. O sea, que eso puede tardar así tanto. Aparte que eso ya llevaba 2 años así. O sea, ahora fue que yo me di, bueno, no es que los compañeros de prevención se dieron cuenta de esto y bueno, pidieron como usted dice, esa actualización de la valoración del riesgo, pero ¿esto puede claro. ser indefinido o hay un tiempo o qué se puede hacer? No, hombre, indefinido no. Eso sí, hay un valor alterado. Lo que hay que hacer es hablar con el servicio de prevención o con quien ha hecho las mediciones para que se revise y ya está. Eso solo tienes que gestionar a través del servicio de prevención. ¿Vale? Si se observa que hay una desviación,
lógicamente, pues hay que actuar. Es que no te estoy entendiendo muy bien si te refieres a que es una desviación en lo que se refiere a la propia resultado de la evaluación, es decir, que hay alguna discrepancia en el resultado de la evaluación, o a que ha salido como resultado que alguno de los puestos hay exposición a ruido. Si hay Y exposición a ruido, la segunda opción, exacto. vale, pues entonces hay que implantar las acciones preventivas que se hayan propuesto, pero para eso hay que hacer la propuesta de las acciones y la planificación, que es lo que vamos a ver luego. Vale, gracias. Vale, vale. Creo que habéis preguntado algo más. Estimación podría ser pendiente de valorar. No exactamente. La estimación es el paso previo a la valoración. ¿Vale? Tú estimas porque vas a valorar, si no, no estimarías. Me refiero, la estimación es el paso que tenemos que dar para poder obtener un valor que representa el nivel de riesgo, que luego somos capaces de comparar con un criterio que nos indica lo más o menos grave que es el riesgo. No sé si me explico. ¿Vale? Es un indicador. La estimación podemos describirla como la obtención de un indicador del nivel de riesgo, pero ese indicador del nivel de riesgo no es nada hasta que yo lo comparo con un criterio que me dice si ese valor que yo he obtenido en mi indicador supone que el riesgo es más o menos grave, ¿vale? Pero son pasos imprescindibles y necesarios en la evaluación, ¿vale? Dice Rocío, cuando hagamos el TFM, si hay un riesgo de ruido, ¿cómo podéis coger datos? Para el TFM podéis utilizar datos ficticios, no os preocupéis, ¿vale? Podéis tomar datos ficticios de las muestras, luego hacer el tratamiento de los datos. Esto lo vais a ver en higiene con la profesora Gloria Ortiz, no os preocupéis, ¿vale? Dice, como Juan Ignacio, como técnico puedo indicar el uso de protección auditiva mientras se hacen las medidas y resultados. Sí, pero tenemos que hacer algún tipo de valoración, porque claro, para que la protección auditiva sea verdaderamente efectiva, tenemos que tener una idea del orden de magnitud que hay de exposición a ruido que hay en el puesto, para que esa exposición sea verdaderamente eficaz. Entonces, la medición hay que hacerla, porque si yo no sé el nivel de ruido que existe en el puesto de trabajo, realmente el protector auditivo que yo proponga puede no ofrecer una protección adecuada. Puede que no llegue a atenuar lo suficiente, o lo contrario, puede que sobreatenúe y aíslo al trabajador del entorno. Y las dos situaciones son indeseables. Una, porque no estoy protegiendo adecuadamente al trabajador frente a la exposición a ruido, y otra, porque al aislarlo frente al ruido del entorno, puedo enmascarar otros posibles riesgos que le puedan afectar. Imaginaos un emplazamiento en el que haya carretillas elevadoras en circulación, puentes grúa o cualquier elemento en movimiento, o que el trabajador tenga que percibir algún tipo de aviso para una evacuación, por ejemplo, y si le tengo puesto con unos protectores auditivos que le sobreatenúan, pues no se entera, ¿vale? Entonces, la medición tengo que tenerla, porque si no tengo una referencia de cuál es el nivel de exposición, lo que me dice de hecho la normativa en este caso es que si se supera el valor límite de exposición, es, habría que paralizar el trabajo. ¿Cómo se evita la paralización del trabajo? Con una protección auditiva adecuada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la propia normativa me dice que esto lo vais a ver largo y tendido en higiene, ¿vale? Pero la normativa de ruido me dice que si se supera el valor límite de exposición, pero cuento con protección auditiva, a la hora de hacer la valoración del riesgo, puedo tener, vamos, no puedo, sino que debo de tener en cuenta la protección auditiva disponible. Entonces, eso implica que el nivel real de exposición que hay en el puesto de trabajo normalmente ya no está por encima del valor límite, sino que está por debajo. Y cuando ya está por debajo, eso ya significa que tenemos que implantar las acciones preventivas, pero no que haya que paralizar la actividad, ¿vale? Lo vais a ver en higiene, pero lo tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Dice Rocío, el valor límite es 65 decibelios. En realidad no, ¿eh? El nivel de riesgo higiénico está en 80 decibelios. ¿Vale? Es lo que se considera riesgo de generar sordera profesional. Los 65 decibelios es más bien un nivel de confort acústico, y el confort acústico es ámbito de la ergonomía, no de la higiene industrial, ¿vale? Pero la ergonomía lo que habla es, pues eso, de confort o disconfort. La higiene lo que estudia es la posibilidad de que desarrollemos una sordera profesional, en definitiva, una hipoacusia bilateral. ¿Vale? Como consecuencia de la exposición al ruido.
Bien, pero ¿se ha entendido el proceso de evaluación, los pasos que tenemos que dar? Sí, se entiende, profesor. Perfecto. Vale, pues esto tiene relevancia porque independientemente de que evidentemente cada tipo de evaluación va a seguir una metodología distinta en función del tipo de evaluación, del tipo de riesgo del que se trate y del tipo de riesgo que yo tenga que analizar, la sistemática del proceso es siempre la misma. Es decir, en toda evaluación yo primero tengo que identificar el riesgo, luego tengo que estimarlo, tengo que valorarlo y en función del resultado de mi valoración tengo que proponer las acciones preventivas. Esto es así siempre. Otra cosa es que cómo yo estime el riesgo y cómo lo valore va a cambiar en función del tipo de riesgo del que se trate y del tipo de metodología de evaluación que yo tenga que aplicar en función del riesgo, ¿vale? Pero el proceso es el mismo siempre. Identifico, estimo, valoro, propongo acciones preventivas, ¿vale? Hay una cosa importante que no tenemos que perder de vista, que es que la propuesta de acciones preventivas no requiere necesariamente el que el riesgo no esté controlado, porque lo que puede ser necesario es precisamente en base al resultado de la evaluación. Si yo llego a la conclusión de que el riesgo está controlado, lo que tendré que ver es qué tengo que hacer para que el riesgo se mantenga controlado, ¿vale? Es decir, que no todos los resultados de las evaluaciones tienen que ser que exista riesgo, ni el hecho de que el resultado de mi evaluación sea que el riesgo tal como está es admisible, implica que no haya que hacer nada, ¿vale? De hecho, un riesgo que está presente pero está controlado no deja de estar presente. Es un riesgo controlado, pero son conceptos distintos. No es lo mismo un riesgo que no existe que un riesgo que está pero está controlado. ¿Vale? Porque un riesgo que está pero está controlado lo tengo que mantener así. Un riesgo si no existe, no existe. Punto. ¿Vale? Entonces, es importante que eso lo tengamos presente. ¿Vale? Dice, ¿cómo se valora el riesgo en el teletrabajo? Eso depende un poco de cada empresa, ¿vale? Hay empresas que lo que hacen es enviar un test de autoevaluación al trabajador, pero no suele ser, para mi criterio, la opción más deseable. eh, pero también es que, claro, como afecta a la privacidad del trabajador, hay otras empresas que lo que hacen es que mandan al técnico, al técnico de prevención a casa del trabajador para que haga la valoración del puesto y le asesore y le indique, pues mira, esto lo podrías condicionar de esta manera, de esta otra y tal. ¿Vale? Sí, sí se puede. Si el trabajador da el consentimiento, se puede ir perfectamente, no hay ningún problema. Esto es, claro, eso es, ¿vale? O sea, si tú admites, no, sí, claro, que venga el técnico y que me valore el puesto de trabajo, pues estupendo, no hay ningún problema. ¿Vale? Y ya os digo que si esa opción no, porque el trabajador dice, no, no, aquí yo no quiero que venga nadie, pues se puede hacer, como digo, se hace un test, ¿no? Claro, si está en Alemania, pues es un poco más difícil. Ahí normalmente suele ser más el proceso de autoevaluación que yo te comento, ¿no? Entiendo, eso ya cada empresa lo tiene que gestionar según la casuística que tenga. Si tengo un trabajador en Alemania, a lo mejor tengo que plantearme el que tengo que mandar a alguien a Alemania que le evalúe el puesto, porque al fin y al cabo para eso tengo allá el trabajador, ¿no? Bueno, ahí no te puedo decir, porque eso está en una fase ahora mismo un poco, por la segunda pregunta por lo del tema de la evaluación de las trabajadoras del hogar. Sinceramente no sé cómo se va a abordar eso. Vale, no, no sé. Hay que hacer la evaluación, me refiero, pero que no tengo muy claro cómo se va a abordar. Entiendo que sí, entiendo que, por ejemplo, si se contrata un servicio de prevención, pues lógicamente el servicio de prevención podrá acudir al lugar de trabajo de la trabajadora a hacer la evaluación. No sé, es un supuesto un poco novedoso y no tengo de momento referencias claras de qué se está haciendo al respecto, ¿vale? Entonces eso lo iremos viendo con el tiempo. Vale, pues visto el proceso de evaluación, eh, bueno, vamos a ver un poquito, esto lo vamos a ver el próximo día, pero de todas maneras lo quiero introducir para que ya nos vayan sonando estos conceptos porque son bastante importantes. Como hemos dicho, este es el procedimiento de evaluación que requiere la identificación, la estimación del riesgo, la valoración y la propuesta de acciones preventivas. Si nos fijamos en la fase de identificación del riesgo, cuando estamos identificando riesgos, tenemos una serie de conceptos que son muy importantes, ¿vale?
Bueno, como dice Marina, no, claro, hombre, el alta en la seguridad social es que es fundamental, ¿vale? De las personas empleadas del hogar. Vale, lo que os estaba comentando. Desde el punto de vista de la identificación de los riesgos, hay una serie de conceptos que son muy importantes. Conceptos que tenemos que manejar y que, aunque ahora solamente los voy a enunciar y los veremos el próximo día, ¿vale? Pero son muy relevantes de cara a que luego abordemos de forma satisfactoria la evaluación, el desarrollo de la evaluación. Y estos conceptos son condición de trabajo. Condición de trabajo tenemos que entender como cualquier característica del trabajo que pueda suponer la aparición de riesgos, ¿vale? Por tanto, cualquier característica del trabajo se refiere a características del lugar de trabajo, de la tarea que yo realizo, de los equipos de trabajo que utilizo, de los productos que en su caso empleo, etcétera, ¿vale? Pero una condición de trabajo no es un riesgo. Una condición de trabajo es una característica del trabajo. Por ejemplo, los que veis aquí, que en mi puesto de trabajo tengo que manipular productos químicos. Esto no es un riesgo en sí mismo, es una característica de mi tarea. Que tengo que utilizar maquinaria, lo mismo, no es un riesgo en sí el que yo tenga que utilizar maquinaria. Podré detectar factores de riesgo derivados de que yo tenga que utilizar maquinaria, pero en sí mismo no es un riesgo, ¿vale? Que yo tenga que realizar mi trabajo en un almacén, en un taller, en una oficina, es una condición de trabajo, una característica de mi trabajo, pero no es un riesgo en sí. Podré identificar factores de riesgo derivados de esa condición de trabajo, ¿vale? Pero la condición de trabajo en sí es la característica de ese trabajo, una característica que tiene ese trabajo. Que tengo que manipular pesos, que tengo que trasladar cajas de un sitio a otro. Es una característica de mi trabajo, en la cual, como característica de mi trabajo, luego yo podré identificar lo siguiente, que son causas o factores de riesgo. Las causas o factores de riesgo son aquellas circunstancias o elementos que yo puedo identificar en las condiciones de trabajo y que son susceptibles de generar riesgos, ¿vale? Como por ejemplo, pues que yo detecto que tengo un paramento, perdón, un pavimento que está mojado y no hay una advertencia de esa situación, ¿vale? Por ejemplo, se acaba de fregar el suelo y no se ha señalizado, no se ha advertido, unas escaleras. Que tengo defectos de aislamiento en el cableado de material eléctrico. Que los materiales en un almacén o en un taller, las herramientas están deficientemente almacenadas y se pueden caer. Que detecto que en una máquina hay elementos móviles que son accesibles, ¿vale? Esto es una causa o factor de riesgo. Es aquel elemento o circunstancia que yo detecto en condiciones de trabajo y que puede generar un riesgo. ¿Qué es el riesgo laboral? Nos dice la ley de prevención que el riesgo laboral es la probabilidad de que un trabajador sufra un daño derivado de su trabajo y que lo tengo que valorar en base a analizar conjuntamente la probabilidad y la severidad de la materialización de ese riesgo, ¿no? La probabilidad de que se produzca el daño y de la severidad que ese daño tendría en el caso de producirse. Y en este sentido, los riesgos laborales se identifican según una nomenclatura que establece el Instituto Nacional de Seguridad y Salud, denominándolos, por ejemplo, caída de personas al mismo nivel, a distinto nivel, choques o golpes contra objetos, golpes por objetos o herramientas, pisadas sobre objetos, atrapamientos por entre objetos, contactos térmicos, contactos eléctricos directos, contactos eléctricos indirectos, denominaciones generales que me van a permitir incluir dentro de ellas factores o causas de riesgo concretas, ¿vale? Por ejemplo, el suelo mojado sin señalizar puede ser riesgo, puede dar lugar a riesgo de caída de personas a distinto nivel si estamos en proximidad o en una escalera. O puede dar lugar a riesgo de caída de personas al mismo nivel si es un pavimento, ¿vale? El suelo de un lugar de trabajo. El cableado eléctrico con deficiencias de aislamiento me puede generar un riesgo de contactos eléctricos directos, ¿vale? Y por último, los daños. Los daños derivados del trabajo, que son las consecuencias, los efectos, las enfermedades o patologías o lesiones que se producen como consecuencia de que los riesgos se materializan. Es decir, de que el riesgo no se queda en mero riesgo, sino que se traduce en un daño.
¿vale? Y aquí hablamos, por ejemplo, de fracturas por caídas, de heridas abiertas por contactos con elementos móviles de la maquinaria, amputaciones, ¿vale? Quemaduras. Estamos hablando ya de los daños, ¿vale? Una hernia discal derivada de la manipulación de pesos, la sordera profesional por exposición a ruido, etcétera, ¿vale? ¿Os quedan claros estos 4 conceptos que independientemente el próximo día trabajaremos un poco más? ¿Se entienden? Perfecto. Vale, pues por mi parte ya por hoy nada más. Si queréis plantear alguna duda o cuestión de lo que hemos visto hasta ahora, ¿todo ok? Venga, estupendo. Muy bien, pues nada, entonces por mi parte nada más. Desearos que tengáis un buen fin de semana, que descanséis y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.